Buenas noches, bienvenidos al Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Derrota del Sporting de Gijón el sábado en el Molinón, derrota también del Real Oviedo a la noche contra Osasuna. Bueno, la verdad es que han alejado un poquito sus objetivos y el Sporting estaba a 3 puntos de ese posible ascenso directo, ahora está a 4 y el Real Oviedo estaba a 1, ahora está a 2. Bueno, hay un inconveniente y muy importante y es que va quedando muy poquito, quedan 9 puntos en juego y el Sporting tiene que recuperar esos 4 puntos, el Real Oviedo tiene que recuperar esos 2. Lo analizamos todo ello con nuestros invitados, con el GM y sus invitados, estará también pues, la tertulia de aficionados, el análisis de prensa, la entrevista. Recuerden que la semana pasada teníamos a la gente del Real Oviedo, a la gente del Aparo, pues hoy le toca el turno a las peñas del Sporting de Gijón y cerraremos con el análisis de los próximos rivales. 120 minutos por delante, empieza ahora Juego de Dos. Empieza la tertulia de hoy y empieza con la jornada del GM. GM, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Presento a tus invitados, ¿te parece? Invitados, joder, vienen todos, preséntalos tú. Preséntalos yo. Tony, buenas noches y bienvenidos. Fierros, buenas noches y bienvenido. Y Asensio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, como manda la actualidad, vemos muy preocupado a Fierros. Buenas noticias, parece que llegan de los enfrentamientos de la tercera división. Bueno, en principio no son desplazamientos largos. El Sporting B, que aspira a subir a segunda, jugará el primer partido en Mallorca, el de vuelta en casa. Yo creo que es una buena cosa que juegue el segundo partido en casa. El Oviedo B jugará contra el Multivera Navarro, primero allí, en el campo de Multivera. El Multivera estuvo el año pasado todavía en segunda B. El Langreo jugará contra el Alondras Gallego, desplazamiento corto, primero allí, en el campo del Gallego. Y Llanes hasta ahora pues jugará el primer partido en casa contra el Portugalete. Entonces, Llanes en el Oriente de Asturias contra un equipo vasco, pues yo creo que el desplazamiento mejor no les pudo caer todavía. Perfecto, pues Estaba suerte. pendiente de Sí. Marino ahora. Ajá. Suerte a todos ellos. Geme, cuénteme un poco tu jornada. Pues nada, yo estoy, igual el entrenador del Oviedo, como iba a faltar para el último partido, igual cita a Steven y a Cortina y a Borja. Igual los cita para jugar con Hay que reconocer que el GM no va a cambiar su versión. Para terminar de armar. Porque es una vergüenza que un entrenador tan malo esté en el Real Oviedo. Siempre poniendo a unos como dioses, a los contrarios, para que los contrarios la esconden, no son más que unos jugadorucos corrientes y molientes. Y después, bueno, pues sigue haciendo cositas, poner a un jugador que no lo convoca en 5 o 6 partidos para hacer un sistema defensivo de horror. Y siempre diciendo que el sistema defensivo, si el Oviedo le metieron en los últimos partidos, y en todos los goles que les meten, se los meten al lado en el área pequeña, donde están los 3 centrales allí, que no valen para nada, bueno, valen, esos no saben ni defender. El Oviedo tiene que defender, hay que decirlo a en el medio campo. Arréglate para meterlos en el medio campo, atacar, meter al contrario en el área de ellos, no en la nuestra. Ahí defendió en la primera parte. Ahí defendió en la primera parte. La nueva, la primera. El Oviedo nunca fue defender, no se puede defender. Y es una mentira, eso inventó no sé dónde cojones lo sacó. El Oviedo atrás juega con 3 defensas centrales y los partidos que perdió, nadie los metió desde una delantera, un centro. Fueron en rebotes y en rechaces, allí en el área pequeña, donde están esos 3, que no puede ser, que este hombre no tiene que estar en el Oviedo para nada. Es malo de oficio y a mí me jode porque yo quiero que el Oviedo suba, ¿entiendes? Aunque haciendo las cosas que hace, como el otro día, aquel sinvergüenza echar al mi nieto, el que hablaste tú el otro día que no vine yo, era el nieto del gemelo. ¿Cómo se porta mi nieto en el partido cuando va? Muy bien. Sentado o jugando. Claro. Y va un tío de estos, no sé quién cojones lo metió, si lo metió el presidente María Santillo. Hay que echarlo, pero también ya. Los 2, bueno, que sigan estos. Tony,
Me decías el otro día que había que rezar, el míster el otro día dice que se habían dejado el alma, van acercando posturas. Sí, pero el alma y rezar van muy unidos. Por eso van acercando posturas. Yo creo que el obispo de Oviedo también va a participar en la siguiente, el siguiente rezo ahí. Entiendo que habrá que hacer uso de todo lo que se pueda. De todo lo que se pueda, sí, magia y todo lo que sea. Partido malo, el primer tiempo pasable, no puedo decir que el primer tiempo estuvieron acertados, fue un primer tiempo normalito. Un segundo tiempo que sobraba todo, la alineación un desastre, yo no estoy de acuerdo en nada en la alineación que puso, con lo que tiene, porque dijésemos, no tiene jugadores para poder cubrir esas bajas. Saca a Varela, que no jugó ni 5 minutos en toda la liga, en todo el campeonato, saca al Gidi, que lleva 20 partidos ahí enterrado, y es un partido de mucha responsabilidad. Pamplona era o sí. Ahora volvemos a decir, el domingo en Oviedo es el partido en la finalísima. Va a serlo, seguro. Pero es cierto, ¿no? Seguro, claro. Seguro que va a serlo. A Pamplona quiere ganar. No, claro, no puedes ir a empatar. Y él salió a empatar el partido, no fue a ganar. Con el 1-0 pensó que tenía resuelto el partido. ¿Qué hizo? Empieza el segundo tiempo, todos para atrás. Y aparte que los cambios horrorosos. Yo la manera de hacer los cambios no... Todos para atrás o que el rival también juega y te puede meter atrás. Bueno, coño. No. Tú tienes que ceder. Sí. Tienes que ceder. Si tienes el medio del campo bien reforzado y sacas los jugadores adecuados para reforzar ese medio del campo, no te metes tanto atrás. A lo contrario, tienes una defensa que ya estás jugando con 7, pero haz un medio del campo que sea de contención y de contragolpe. No lo hizo. Los jugadores que sacó no están en condiciones. Si sacó uno en el 90 casi. No, en el 90 fue... Le faltaba juego y en el 90 sacó juego. En el 90. En cierto modo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Con los dos. Pero bueno, es que claro, no soy tan negativo como el gemelo, porque las matemáticas siguen diciendo que hay posibilidades. Y entonces mientras existan posibilidades, mientras hay vida y esperanza, pero yo creo que... Profesor, yo no soy negativo, cuidado, pero si llevas diciendo desde el principio de temporada que no van a subir, eso es ser muy negativo. Bueno, hubo un momento ahí... yo no digo que vayan a subir, pero yo creo que hay una cosa muy clara. El Oviedo donde va, decían, el Osasuna no gana en casa desde no sé cuándo. Ay, dije, malo, yo no lo sabía ese dato y cuando lo miro efectivamente, llevaba no sé cuántos partidos sin ganar en casa. Malo, cuando va al Oviedo resucita a alguien allí. Y después lo que decía también... Es uno de los equipos que menos partidos ha perdido durante el campeonato. Sí, bueno, pero llevaba no sé cuántos sin ganar en casa, y a lo mejor el otro día el empate hasta era bueno, como le fue bueno para el Huesca el empate, después de no poder ganar, pues el empate es un punto más, y en vez de estar a 3 puntos sobre el Sporting, ahora tiene 4, que antes tenía el golaveje perdido y ahora ya está un poquitín mejor. Ahora hay un partido. Claro, entonces ¿qué pasa? Que a mí tampoco me gustó, pues lo que... Tengo que criticar un poco, entre comillas, porque no soy quien para ello, pero tengo que hacerlo como aficionado, que pues eso, jugadores con los que no se cuenta, que no se visten incluso en ningún partido, de repente son titulares. Anduvo mareando un poco la Verdí, yo por lo que vi, por lo que leía en los medios, que si Puzco, que si Varela, que para sustituir a Mosa, que se echó mucho en falta, por cierto, con respecto al partido anterior, no contra otros partidos de más atrás, que no había estado nada bien desde el Sporting para acá. Y bueno, sacó a Varela y sacó a Gidi, que no contaba con él para nada, y Puzco ni siquiera, que yo creo que fue metiéndose el caramelo a los medios para que se hablase de algo, porque si no, no había de qué hablar, no fue ni siquiera entre los convocados. Entonces, se perdió otra nueva oportunidad y está pasando el Oviedo un poco más arriba de la temporada, lo que les pasó la temporada pasada e incluso la anterior también. Asensio. Bueno, yo referente al partido del Oviedo del domingo, para empezar tengo que decir que el Oviedo es una pena, es un dolor, es un dolor de equipo, porque el primer tiempo que me digáis que jugó bien el Oviedo no jugó a nada en el primer tiempo. En el primer tiempo cuando metió el gol en Linares, que se confundió, metió aquel balón allí, el chaval metió, casi ni lo mete porque casi lo coge el portero, pero metió el portero. A partir de ahí tuvo un 15 minutos o 20 minutos el Osasuna, que ni se movían. Si os fijasteis, jugaban por la parte entraba el Oviedo por la derecha y es que no se movían, estaban quietos, o no. ¿Cuánto tiempo estuvieron apijotados? Y el Oviedo resulta que no se mueve. ¿Cómo se va a mover? Y digo otra cosa, ¿cómo se saca al Gili este? Si es que no anda ni para atrás, es lentísimo, joder. Saca al negro que juegue, por lo menos el negro corta, pero bueno, el negro tiene más jugador que él. Eso por otra parte. ¿Cómo me saques al Rocha,
que me anda jugando por la banda derecha. El Rocha por la banda derecha. ¿Pero dónde va Rocha por la banda derecha? Pero bueno, hombre, vamos a ver, Rocha y es donde tiene que jugar, en el centro del campo, ahí amarrando y demás, pero métemelo por la banda derecha, tío. Hombre, por Dios. Y después yo estoy totalmente en contra de la defensa de 5. Y me explico. Con 5, tú piensas, que tienes la línea del área y pones los 5. La Roma ganó una eliminatoria al Fútbol Club Barcelona, supuestamente al equipo y el punto de vista mío, como veo el fútbol. Perfecto, pero era una defensa de 5. Cada uno ve el fútbol de una manera. Te valora a los pequeños. Carlos, cada uno ve el fútbol de una manera y yo... Pero por eso todo es respetable. Que no lo veas no quiere decir que no pueda ser. Bueno, hombre, yo tengo mi idea. Claro, y respetable totalmente. Estoy exponiendo lo mío. Yo te digo a ti, porque yo jugué un poco, no mucho, pero algo jugué. Y además jugaba atrás. Pones 5 tíos delante del área. Es que no tiene espacio ni para pasar el aire. Ni para pasar el aire. Poniendo 5 así, no hay ni para pasar el aire, joder. Y resulta que meten ellos unos goles, el penalti. Viene el balón y tal, va el delantero y el defensa, cago en la puta. El defensa que no mete, el defensa hay que meter el balón, hay que ir a por el balón. El defensa tiene que ir a por el balón. Asensio, entre tú y yo, el defensa no está acertado el portero, que va a buscar una cosa que no tiene que ir a buscar. El defensa, lo primero... Entre tú y yo. No, lo primero que tiene que hacer un defensa, lo primero que tiene que hacer es defender. La palabra dice defensa. La defensa lo que tiene que pretender es que el balón esté lo más lejos de su portería. Sí. Por lo tanto, cuando ese balón viene ahí colgado, el defensa tiene que ser rápido y meter el pie y echarla a córner o a casa de Dios, donde sea, pero no puede esperar que el portero llegue. Tú has sido defensa, no ganasteis. Y el segundo gol... No ganasteis todos los partidos. Oye, ¿a que no ganasteis todos los partidos? Yo siempre ganaba, porque siempre jugué con unos equipos y yo siempre ganaba, joder. Claro, jugando con el gemelo, yo tengo unas cosas también preguntar. La verdad es que la culpa es Oye, Carlos, y el segundo gol, hombre, no me toques las narices. Sí, entra por la derecha, aquel tío centra para allá, y el defensa ese central, el delantero aquí, el defensa central aquí atrás, y tira de allí. Hombre, no me toques las narices, el defensa tiene que adelantarse. El defensa tiene que adelantarse. Dígame usted, jefe, dígame usted, a ver. Discrepa, por favor. Hombre, Ferros, por favor. Sí, ya lo echaba yo de menos. Desde el principio de campeonato ya, yo defiendo al Real Oviedo. El Real Oviedo, yo dije que puede subir con la gorra, podía subir con otro entrenador, porque este me demostró que es malo, no, malísimo. Este está para atender a esos 4 periodistas jóvenes que van allí a tirar pelota o alguien que los domina, y entonces adiós caso. Mira, yo dije que el Oviedo tiene suficiente equipo. El Oviedo tiene suficiente equipo. Lo que no se puede hacer, el otro día sí Fabrini, hoy puso lo extremo derecha, pero ¿cómo lo pongo usted de extremo derecha? Si cualquiera de nosotros aquí con 80 casi yo que tengo, con casi, falta un poco todavía, con casi, soy tan rápido yo como ese. Pero ¿cómo lo pongo usted ahí? Póngalo de media punta. Haga usted un equipo para jugar, para tener posesión. No diga como dijo ayer, es que defendimos bien. Que ya mentira, no defendieron nada porque ellos no hicieron nada. Defendieron de horror, defiende de horror. Y después que no hay posesión. Para tener posesión hay que tener jugadores que sepan cogerla. Si no pasa como aquel gitano que jugaba. Cuando decía, me cago con mi madre, qué difícil este artefacto. Y eso, este paisano no lo sabe llevar. Que lleve malo. Lo único que tiene este hombre que sale allí con el cuento de decir de que lo y hay esos chavalucos que lo apoyen porque los dominen. Porque si no mañana no los dejen entrar en el campo. Eso lo sabes tú y yo y María Santísima. En el Oviedo yo una dictadura de su madre. Pero yo, no digas que no, yo siempre defendía al Real Oviedo. Y al Real Oviedo lo defiendo porque creo que tiene unos jugadores extraordinarios en los equipos de categorías abajo. El Real Oviedo y muchos más. No estos jugadores que están jugando en segunda, que vienen todos de fuera de los intermediarios, directores que son los que manden. Ponga este cromo como Gijón, pasa en Gijón. ¿A qué juega el Sporting? Yo aquí dije que el Sporting no juega nada. Tiene suerte que juega para ganar. Pero este domingo vino uno
que tienen que jugar para ganar. Salieron a presumir y vino ese Cristian Rivera, un jugador que en el Real Oviedo lo echaron. Y ese Aleñá. Aquellos dos guajes jugando la pelota los volvieron locos. Y el Oviedo, que tiene aquí, tuvo ese Rivera, tuvo a Borja Valle, tuvo unos jugadores extraordinarios, que lleguen y pasen. Y ahora van a volver otra vez, va a terminar otra vez la temporada jodido y va a decir otros a seguiros, otra vez Linares, otra vez Toche, y esos chavales de abajo no van a salir. Mira, no me echen la culpa a mí. Vamos a volver a lo mismo. 13 o 14 fichajes para la temporada que viene, diferencia- volver a hacer una plantilla larga y así no vamos a ninguna parte. Mira, Fierro, a diferencia del entrenador del Oviedo, el entrenador de los Osasuna tiene alternativas en los minutos adecuados. O sea, vio el partido jodido, saca a Fran Mérida, que no sé por qué no lo sacó antes, porque Sí. para mí es un tal, y resuelve el partido. El Oviedo no tiene alternativas para resolver un partido cuando está jodido. ¿Qué hace el entrenador del Oviedo? Minuto 84, minuto 90. No cuando está jodido, y te lo ha dicho el GM. Yo estoy de acuerdo con el GM en una cosa. ¿Qué? Es una... De momento en una. El Oviedo plantea un partido y le sale bien. Pero cuando le plantean otro partido diferente, No tiene alternativas. no las tiene, no las ve. No las ve porque está enfadado, joder, No está las enfadado, ve, está efectivamente, mirando no un las poco ve. por Ahí suelo, estoy está de acuerdo enfadado. contigo. ¿Ves cómo llegamos Claro, a puntos de claro. acuerdo? Entonces- Porque está diciendo el GM una cosa muy importante. Si tú quieres tener el balón, tienes que tener futbolistas que tengan Para el jugar balón. el balón. Y los partidos no se juegan con 11, se juegan con 14. ¿Estamos de acuerdo que Estoy son de acuerdo. 14 titulares? Y aquí estoy yo. Eso, y no lo vio. Bueno, y aquí estoy dándote bien. yo el porqué. Vale. Un entrenador que si ves el histórico de él, tú que eres de estadísticas, que faltas señor. estadística, en qué minutos hace los cambios, cualquiera que sea entrenador dice, bueno, por Dios, ¿este tío de qué va, no? O sea, en primer lugar eso, primer punto, mi opinión. Mi opinión. En segundo, hay que tener alternativas que resuelvan, o por lo menos intentar resolver, un partido que te va mal. Porque empezaste ganando, te fuiste hacia atrás cuando no tenías que haber ido, no reforzaste con cambios adecuados para no perder el partido, por lo menos arrancar un punto. ¿Qué hiciste? Tiraste para adelante, te dejaste llevar, pum, sacan a Fran Mérida, te marca, te cambia el partido totalmente. Bueno, marcan los dos futbolistas Bueno, que cambiaron, además. bueno, Los dos que Pero cambiaron. te cambia el partido totalmente y nosotros no hemos tenido en toda la temporada un cambio de actitud deportiva y técnica y tácticamente que nos haya cambiado. Lo hemos hablado el otro día, Tony. Si tú en el partido anterior él ve que en el minuto 6 en Numancia no va bien, pues en el 25 haces los 3 cambios, ya que no va bien. ¿Sí o no? Yo no hago los 3 cambios así tampoco. Ah, no. En el primer tiempo, sí. En sí. el minuto 6 ves que aquello no va Bueno, no, y haces pero- el primer pero- cambio en el 70. No, está mal, pero empiezas a ver qué voy Ah. haciendo, dónde voy moviendo, no hago los 3 cambios, no. Hay que ser también realista. Ah, Pero yo antes de que No, me es vea una que se me forma- va el partido, es una forma- voy cambiando. Es ciertas una- cosas. es una Y forma. muchas veces sacas a uno o dos, pero Tony, cambias gente en el vamos a ver. Vamos a ver si nos entendemos un poco, No, porque, si nos estamos porque entendiendo, Andrea. prácticamente hablamos lo mismo, ¿no? Pero de diferente manera. En los partidos sacan 11, ¿no? Tienen 6 en el banquillo. Yo ando por allí dando vueltas porque no me puedo Tienen sentar. 7 en el banquillo. O 7, o los que quieras. 18. Y yo no voy al Oviedo y me siento 5 minutos y me tengo que levantar. No, ¿por qué? Porque no lo aguanto. No lo aguanto, yo no aguanto el partido de sentado viendo aquello. ¿Por qué? Porque me fijo en todo. Me fijo cómo saca una falta, cómo saca de banda, cómo pega el balón, cómo sacó esto, cómo lo otro. Fíjome en todo. Y te digo una cosa, el que tenga un poco de conocimiento de fútbol, muy poca cosa, al cuarto de hora, 20 minutos que empieza un partido, yo ya sé lo que va a dar de sí el partido. Joder. Y el otro día, el Lorca no, el anterior, a los 10 minutos o un cuarto de hora, el Fon había que cambiarlo porque el Fon no anda ni para atrás. ¿Por qué? Porque está muy cansado. Pues hay que cambiarlo, joder, y cámbialo. Y los laterales que salieron, el Corrugo, el Coñ, no sé cómo se llama, el de la derecha, y el otro de la izquierda, había que cambiarlos y meter al Mosa y meter al otro, al Diego y ya, pero hay que cambiarlos ya. Pero si es que se ve, el que tiene un poco de idea de fútbol,
¿Entiendes? Automáticamente los cambios hay que hacerlos. ¿Qué es eso de hacerlos faltando un cuarto de hora? ¿Para qué? Hemos llegado a un acuerdo hace tiempo que los cambios en el 88 son el que pierde, nunca el que gana. Y además creo que el que gana, el que los gana cambios hay que los hacer cuando se está ganando, pero no cuando se está perdiendo. Joder. Los cambios hay que hacerlos cuando se necesiten. Cuando se necesiten, claro. Pero no cuando pierdes. Pero en el 88 nunca para ganar. Coño, Nunca para ganar. Cuando está perdiendo y cuando saca los A cambios. mí lo que me da a entender este entrenador ahora, el señor Anquela, es que él conoce mejor la plantilla que nosotros. Entonces, si hace los cambios tan tarde, estando mal el equipo o perdiendo y tal, es que él sabe lo que tiene y sabe que lo que hay no mejora a lo mejor lo otro y vuelvo a lo mismo. Una plantilla muy amplia que a lo mejor con menos jugadores, contando más con los del Vetusta para los entrenamientos y para cuando tenga una necesidad y fichando 2 o 3 jugadores que marcan la diferencia, gastándose dinero en ellos, gastándose dinero en ellos. Pero Ferro, yo estoy contigo, pero lo que te estoy diciendo que no hay eso, yo no hablo de este entrenador, es que son todos. Dos temas muy Tú importantes. te fijas en todos los entrenadores. Dos temas lo muy mismo. importantes. Hay una frase lapidaria esta semana en esa conversación que mantiene el capitán con el entrenador, en el cual dice: no vamos a dejar nadie en el camino. Lo han hecho, ¿no? Han dejado en el camino todos esos que decíais que no estaban jugando, es decir, el señor Hiddink, el señor Varela, y pregunta: ¿y los de la cantera? ¿Y dónde está? ¿Y tu amigo Viti dónde está? O sea, no dejar en el Ahora camino, jugando pero con ¿de Vetusta, quién hablamos? a ver ¿De si- quién hablamos? Viti. ¿Pero de quién hablamos? De no dejar en el camino. Los profesionales, los que tienen que llegar, ¿de quién estamos hablando? Se hizo una incorporación en diciembre que, vamos, todavía no lo vimos jugar, ahora está entrenando y lo que sí lo pasa bomba porque siempre está riéndose, cualquier fotografía que le hace está siempre riéndose y tal. Dicen que cobra muy poco, pero cobra más que casi toda la plantilla del Vetusta. De alegría como Pepe Reina en el. Claro, y entonces, vamos a ver, Valentini, ¿qué contó con él? ¿Cuántos minutos? No te me vayas de la pregunta, es que tú nunca te vas. ¿Qué? ¿Dónde está la gente que dice no vamos a dejar a gente en el camino? Ha habido una No, es persona que ha quedado en el camino. Está Y lo hemos hablado tú y yo. quedándose mucha gente en el camino. Lo hemos hablado. Yo ya Una lo dije porque aquí no la otra ves vez, y otra porque la has no tachado. entiendo por qué Borja Sánchez no tiene Eso. minutos en el Oviedo o por lo menos no sube a entrenar con el Oviedo, porque marca la diferencia en tercera, marca la diferencia en segunda. Calidad, hay muy pocos en el Oviedo que tengan la calidad suya de regate, de velocidad y de golpeo con los dos pies. Y de presencia en el campo, joder, que No también. sé, ahí pasa algo, y pasa lo mismo que pasó anteriormente con Cristian, o una cosa así. Tiene que ser algo así, porque Cristian no es que no jugase en el Oviedo porque era malo. Tiene que haber algún trasfondo detrás. Bueno, hay otro tema muy importante, sí, que es el segundo tema. Esta semana hemos visto en la misma tarde seguramente 2 de los mejores mediocentros de la categoría. No voy a decir los mejores porque hay gente muy interesante en el Rayo Vallecano, hay gente muy interesante en el Huesca, pero hemos tenido a los 2 mejores de los mejores. Uno, como dice el Geme, era Rivera, y el otro era Torró. Han estado con nosotros los 2 últimos años. Geme, se nos fueron. Se nos fueron. Y entonces, para intentar... Carlos, yo ahí discrepo un poco. El Hombre, Torró. Rivera. Bueno, oye, Es un buen fútbol. Venía de una lesión bueno, muy importante. pero el Torró, buen no es un jugador organizativo, que aquí lo que queremos, lo que estamos hablando hoy es que organiza en el centro del campo. Que hablé de Cristian Rivera, puedo sacar la Y cartera Torró y demuestro aquí el equipo que ponía yo. Mire usted, Torró en el Real Madrid dejaba en el banquillo al señor Llorente. Vamos a ver. Pero aquí Torró. Alguien que juega en el Real Madrid, entre tú y yo, Asensio, no puede ser pero malo, para ¿eh? tener a Torró tienes a Rocha y tienes al Fon también. No estamos hablando de lo mismo. Mira, No, creo que no. Si queremos que el Real Oviedo suba haciendo las cosas bien, un poco bien, yo nada más que digo por mi experiencia, un poco bien. Yo digo que el Oviedo, que presume de una cantera, no todo el Oviedo, porque lo presumen todos ahora, con la vergüenza de la FIFA, los sinvergüenzas esos corruptos que apoyan al fútbol profesional para después que los niños por hacer deporte tengan que pagar. Pero así todo está, el Oviedo tiene una cantera. Y esa cantera es que no miran, con lo fácil que es. Mira, te voy a explicar yo, te lo voy a decir ahora mismo. Ayer estaba yo viendo el partido del Barcelona y el Betis, en juveniles. Punto. Y dije, oye, a mi mujer, déjame ver. No quiero ver el fútbol, ¿qué quiere ella?
Mira, pero bueno, Normal que no quiera ver el fútbol. Y era ver el fútbol. Dije, está todo pagado, nada más que jugando. Puse el de segunda división, jugando. Yo, mira, esto es como juego. Y el de juvenil. Y después dije, ahora dime, ¿qué te parece? ¿Cuáles juegan mejor? Los juveniles. Es decir, que cuando hay un juvenil bueno, un entrenador que cobra dinero en el fútbol, como el juvenil que tiene el Oviedo, un tal Francis que vi yo jugar, no hay que dudar, hay que ponerlo. Y ese guaje que juega en el juvenil y que lo vi jugar el otro día en el Vetusta, lo pones a jugar en segunda división y es el mejor. Lo único que le falta un poco de experiencia y esa experiencia la coge en el momento de jugar. Al minuto empieza la experiencia del guaje. Igual si hay que dar una hostia a uno de 18 como a uno de 30. Si hay que entrar por él, se entra. Y si hay que regatar y diverse. Y eso, esos entrenadores no saben. Yo hablo porque tengo 60 años o largos de experiencia en eso. Y los vi juveniles salir futbolistas. No obstante, usted lo que acaba de decir es que quien entiende en su casa es su mujer y no usted. No obstante. Claro. Esto es lo que estoy viendo. Pues hágalo usted y verá usted cómo está ahí la verdad. La próxima semana quien vendrá invitada será ella y no usted. Vale, Eso ya lo tengo vale, yo vale. claro, que me estoy equivocando todavía. Vale. Una cosa muy importante. El Real Oviedo ahora mismo, desde bajar de la primera división, te digo una cosa de forma contundente, no tiene una cantera, tiene un campus. Uno de invierno y otro de verano. Porque si no sale nadie, Fierros... El jugador sí hay. No, yo no digo que no pueda haber, pero hay que estar de acuerdo con el GM. Claro, pero en lugar de una cantera se convierte en un campus. Que cobran muchísimo más y que vienen de fuera y que por venir de fuera pues ya tienen eso, entran por la puerta falsa. Vamos a ver. Por eso... Sí, antes los chavales, los jugadores de antes, con 15 años, hasta los 15 años no nos federábamos. Estábamos por ahí jugando en equipos de barrio y por ahí, más guapo que la hostia. Los famosos retos. Aquí. A los 18 años, resulta que ya estábamos hechos, joder. Y ya jugábamos yo ya jugaba con 15, jugaba con uno de 18. Porque yo con 15 años recién cumplidos ya jugaba con uno de 18 o casi 19. Yo, en juveniles. Y cuando tenía 20 y tenía 19, ya jugaba con uno que tenía 30. Y empezaba con 15. Entonces, ¿qué ocurre que ahora? Ahora resulta que empiecen con 5, con 6, con 7 años. Y cuando lleguen a los 18 años, como yo llegaba, les dicen que están sin hacer. Hombre, pero entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden decir con esto? entrenadores titulados y demás. Y el chaval el chaval el Francis y demás, al lado del Rivera, ese que jugó, ¿cómo se llama? El defensa izquierdo, no sé cómo se llama. Yo no sé. El defensa izquierdo que jugó ¿Oíste? Varela. Asensio, mira. El chaval ese se come el prado. Pero atiende un momentito lo que te voy a decir. Mira, fíjense. Para jugar el Varela juego yo, joder. No sé la letra inicial del nombre que está manejando esto. Quiero presumir que este entrenador no está tomando sus decisiones, porque creo que debería saber algo más de lo que está demostrando en el Oviedo, porque ha pasado por 20 equipos. Quieras o no quieras, se pega. Que no está demostrando lo que realmente él sabe como entrenador. Y que algo hay detrás que maneja como títere las decisiones que se toman en el Real Oviedo, y lo digo y lo afirmo además. Tengo muy claro algo que es evidente. La cantera del Oviedo no la dejan tocar, sea el vestuario, sea el representante del grupo Carso, que lo puede ser también, porque anda como buitre detrás de todo el mundo. O sea, como está diciendo Fierros, es no ignorancia. Una primera plantilla excesivamente amplia. No, pero no es ignorancia del entrenador. No. Fíjate que estoy convencido que no es ignorancia del entrenador. Permíteme. A Edu Cortina un día y desapareció. Por eso digo, ese Viti, sacó a Viti, que saca 20 kilómetros a Toché y a Linares, ponerlo ahí suelto y saca a Steven, resuelve y tampoco lo saca. Por eso quiero decir, mira, perdón. Carlos, en pretemporada el Viti jugó de defensa izquierda, de defensa derecha, de extremo, jugó en todos los lados. Y decía el entrenador este señor que el Viti que los tenía así, esos que te ves colgado, que los tenía así, joder. Entonces, si jugó y hizo lo que hizo y lo vio en pretemporada, ¿por qué no juega en vez de Varela? ¿Por qué no juega en vez de Varela? Pero entiendes, Asensio, por eso quiero decir
Vamos a ver. Que no es cuestión de ignorancia. Estoy convencido a estas alturas del partido que puede pasar de todo, en este partido, en este momento puede pasar de todo, pero no es cuestión de ignorancia. ¿Por qué no es cuestión de ignorancia? Porque lo que decía Eduardo antes, Oye, y yo, es un hombre, Anquela, que anduvo por 20.000 sitios, y yo creo que no está tomando las decisiones justas, las verdaderamente beneficiosas para el Real Oviedo, porque él no las toma. Punto. Es cierto que eso es lo que yo cuento del Sporting, que también Claro. lleguen allí y el director deportivo prefiere más que venga al que juegue el canario, aquel de medio campo, que no vale para nada, que el guaje de juvenil. Eso está claro, que lo hacen. Últimos Claro. 5 minutos de la sección, de la jornada del GM, y me van a permitir ustedes que les dé unos datos, porque si no, se los había prometido a usted y se los tengo que dar. Puedes darme todos los datos que quieras. Equipos, remates recibidos. La semana pasada el Oviedo era el que menos le remataban, esta no, nos han rematado unas cuantas veces, esta semana es Osasuna, pero creo recordar que el Oviedo está más o menos en el puesto 20 de los que menos le rematan. Y en cuanto... Perdón, inciso. Pero de esas tan pocas, perdimos todos los partidos. Nos meten muchas. todos. Nos meten muchas. Entonces, la estadística... Remates realizados. Pues el Real Oviedo está más o menos en la mitad, ha chutado más o menos 420 veces. Y esta semana nos ha pasado el Sporting de Gijón. Ha chutado una vez más que el Real Oviedo aporta en todos los partidos. Diferencia, por ejemplo, con el primero. Pues ha chutado en torno el Rayo Vallecano y el Huesca, que son de los primeros, han chutado en torno a 150 veces más a portería. Mal día para dar los remates a gol, porque en el partido de Osasuna el Oviedo remató muy poco. ¿No? Tiró 2 a puerta Sí. y metió un Carlos, gol. O sea, Dígame usted. Es que yo quiero aprovechar. No, pero los números son los números. Bueno, Usted meta lo que quiera, pero los números son los números. Es que te voy a decir una cosa referente a la estadística. Dígame usted. Precisamente por el tema de la estadística Sí, señor. y del tablet y de todo eso, así está el fútbol. El fútbol está precisamente por eso. ¿Qué me vale a mí la estadística? La si yo estadística te- no si- tiene la culpa, Carlos. de lo que chuta el Oviedo. Carlos, a mí qué me importa Ni de la lo que chuta el estadística, ¿qué me importa la estadística? A mí lo que me importa es que el Oviedo suba y que gane los partidos. ¿Qué Últimos quiere minutos, estadística? empiezo por Fierros. Claro, Hay vida, Fierros, hay vida. estadística. Cuénteme lo que hay que hacer. Tiene Cuénteme lo que hay que Lo hacer. primero, Está- ganar, lo primero ganar el sábado. Correcto. A Sevilla. Después, señor. ir a ganar a León y después ganar aquí al Huesca. Bien. Y después a ver lo que hacen los demás. Me dices que la única posibilidad es hacer 9 de 9, para intentar tener posibilidades. Posiblemente sí. Vale. Posiblemente sí. También hay que darse cuenta que hay que depender de otros, que no dependemos de nosotros mismos, y que vamos a ver lo que pasa. Pero lo primero, ganar al Sevilla. No obstante, Atlético. Geme y Yo por- Asensio, ¿en qué liga estamos metidos que los 3 primeros, jugando en casa, sacan un punto entre los 3? ¿En qué liga estamos, señores? Pero es que Estamos en una liga pero un poco por- justa. Por eso digo Un poco que justa, ¿no? Por eso dije al increíble. principio que el Oviedo es un dolor. Bueno, pero porque que- son muy malos. Pero todos. acompañe al resto del campeonato, que el Que es un campeonato no dolor está. que No perdieron está. una cantidad Hay mucho de dolor. Pero Claro. imagínate, oye, Mira, Hay 3 mucho dolor primeros. entre todos. Metemos a Numancia también. Vamos a ver. Numancia, ¿cómo Eh, puede ir yo- a perder a Lorca? Sí, Usted, sí. Usted dígame si es verdad o es mentira. Yo siempre dije que con ese sistema de 3 defensas, 3 señor. medios, que no iba a fracasar. Yo discrepo ahí mucho con Siempre usted. dije que el Oviedo, apoyado en su propia cantera, totalmente de acuerdo. en juveniles, el Oviedo estaba en primera división. Varía usted Y ahora por- voy a decir otra cosa. Mire usted, A ver. si el Oviedo sigue este paisano ni hostia, nada, no tengo idea, pero este paisano, ahí, haciendo esas bobadas de seguir con ellos, si expongo un poco el Oviedo, gana los 3 partidos. Le da tiempo. Muy bien. Estoy convencido que los puede ganar exponiendo. Vamos a ganar, no vamos a defender. Defendemos en la portería contraria, allí donde hay que defender. Dígame Con usted. uno y Yo, con yo para estos 3 partidos solo le digo al señor Anquela, palabra de que usé varias veces, que no sea cobarde, que no sea cagón y que tire de la cantera. Necesita un jugador o dos de la cantera y formar un equipo que luche y que pelee los 90 minutos. Bueno, a 3 jornadas ya. A 3 jornadas ya. Como siempre es el momento de la cantera. Tres A mí me pones jornadas Tiene que ver los a- partidos anteriormente. no lo hizo, y pero la todavía está a oportunidad tiempo. de ahí. Pero ¿a quién Ahora- sacas? ¿Pero a quién sacas? Bueno, bien. ¿A quién La gente de la sacas? cantera es como sacar a esos que no jugaron nunca o que jugaron muy poco y ahora son titulares. Es cierto que es lo que tú estás diciendo, pero también es cierto que el Oviedo tiene una serie de jugadores
En vez de poner a, como puso ayer a ese que llevaba Varela, 7 partidos Gil. sin jugar, Varela, 15, pues ponga usted a Fabrini en su sitio, ponga usted a Mariga en otro sitio, ponga usted, oye, por jugar un día Steven de delantero centro que jugó 20 minutos, 22 goles, O delantero centro no falta que lleve tiempo, y es correr, luchar y trabajar. A ver, Asensio, estamos a tiempo de todo. A tiempo de todo, cuénteme. Yo deseo por todo, por lo que sea, que el Oviedo suba y que gane. No, entiende. Y está a tiempo de todo. Pero yo, si voy a lo que yo pienso, y después, basándome en tu estadística, como dices tú, que no es mía, es la del Real Oviedo o la del Sporting si de el Gijón. Oviedo no hizo los deberes hasta ahora, ¿cómo los va a hacer en tres partidos? Bueno, entre otras cosas, porque hay 6 que no la hicieron. También me puedo tocar a Ramiro la lotería, Tony. Pero vuelvo a decírtelo. Yo antes decía que tenía que ganar los 3 partidos, pero resulta que esta temporada 3 partidos seguidos el Oviedo solo fue una racha. Tuvo una vez consiguió no ganar 3, sino que incluso ganó 4, pero la única vez, Pedirle ahora al equipo que gane los 3 partidos. Por eso te digo que, joder, si hasta ahora no hizo lo que hizo. Complicado. Oye, ¿qué más quiero yo que gane? Si yo soy el más interesado en que suba, joder. Pues yo voy a seguir rezando, porque yo creo que hay posibilidades, como todos los gallos. Todo el mundo tiene posibilidades, pero este señor tiene que cambiar algo. No sé, algo tiene que cambiar. Este señor y más, porque están, antes lo dijiste tú, están algo influenciados, porque si no se explica. No sé. Decir que tengo 200 niños y para abajo no mira ni la madre que me parió. Eso es un desastre. Algo falla. Pues oye, algo falla. Claro. Alguien está manejando. Claro. Ciérrame esto. No, le digo Con un mensaje de... Tony, cuando salgamos de aquí, va a ir a poner una vela ahí a la corte, que la tenemos cerca. Ya Entonces, la compré, ya la voy a poner. a ver lo que pasa. Ya la compré. Hostia, yo Vamos a hice ver. la primera comunión yo en la corte. ¿Te cuenta? Voy a poner otra por ti. Eso era antes de ayer, Yo señores. Cuénteme usted. Cierre usted. Que hay que ir. Mandame yo hace 3 o 4 semanas que fuese a Les Faves, al Pisón, a hacer Les Faves, sin hacerles, sin compango, sin nada. Y después el postre a la confitería Asturias, que yo voy yo. No, es que no hizo caso, hace caso de otros. Y el Oviedo ahí está. Jodido. Señores, cerramos nuestra sección, cerramos la jornada del Gémen. Nos está esperando el análisis de prensa en un momento. Vamos al análisis de prensa con nuestros 2 invitados. Juan, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Por parte Carlos. del Sporting, ya saben ustedes. Vamos primero al equipo que va primero. Por parte del Real Oviedo, Pablo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, antes del análisis de prensa, me gustaría hacer una reflexión porque me he fijado en los últimos tiempos. Saben ustedes, bueno, que tenemos 2 periódicos, uno es La Nueva España, otro es El Comercio, y se produce una cosa cuanto menos sorprendente, bajo mi punto de vista. Y es que en la edición de Oviedo, bueno, pues aparece en portada la fotografía del Oviedo perdiendo, pero en ningún momento se hace referencia a nada de lo que ha ocurrido en el Sporting. Tú vas a la edición que hay en Gijón y seguramente está la fotografía del Sporting y no se hace absolutamente ninguna referencia en su portada a lo que ocurre con el Real Oviedo. Es simpático porque tú vas al interior y en ambas ediciones me imagino que habrá 4 o 5 páginas de cada uno. Bueno, yo creo que es información dar lo que ocurre con los dos. Estoy de acuerdo que en Oviedo habrá más gente del Oviedo y que la parte del Sporting puede ir más pequeña y al revés, porque fíjense ustedes, usted se va a la sección o a la edición, mejor dicho, que hay en el Oriente. Yo estaba ayer, por ejemplo, en Ribadesella y ahí aparece la foto de los dos. Y eso es lo que entiendo que puede ocurrir, a lo mejor uno mayor que otro, pero cuando luego es capaz de sacar 5 páginas de cada uno, entiendo que también tiene que ir en su portada lo que ocurre con uno y lo que ocurre con otro. Ocurre en La Nueva España y también ocurre en El Comercio. Yo espero que eso cambie, porque ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, obtengan el resultado que obtengan, entiendo que eso interesa a la mayoría de los asturianos. Juan, dicho esto, vamos con tu titular. No me riñas, a mí también ahora. No, pero sí que es verdad que... te gusta el titular, ¿eh? Pero te quiero decir, ¿te sorprende o no? Sí, hombre, ¿Te sorprende? bueno, es peculiar, sí, Pero sí. no Yo sé entiendo, por qué. no es por defender a los compañeros, yo entiendo que ellos consideran que en Gijón interesa el Sporting y en Oviedo el Oviedo, que es verdad que interesa los dos en todos sitios, pero mayoritariamente
en cada ciudad interesa más su equipo, ¿no? Entonces sacarlo en portada pues igual no lo consideran oportuno, pero entiendo también tu punto de vista, claro. Entiendo que puede ser mayor o menos la fotografía, entiendo que puede, pero un trocito en algo que luego me cuelas cinco páginas, entiendo que tiene que entrar. Tirón de orejas para porque además es que luego, pues hablamos de cuando haces periodismo, pues tienes mucho en cuenta el criterio, la elaboración, la jerarquía, la estructura, todo eso que habla el periodismo de forma le llena la boca, ¿no? Hablamos de tu titular, en el caso del Sporting. Bueno, pues un titular, como se dice, ¿no? Con las 3 Cs, concisión, claridad y corto, a ser posible, un paso atrás muy grande. Bien, en el caso del Real Oviedo. Al Oviedo se le hace largo el partido. Perfecto. Os doy los titulares de la prensa asturiana. En el caso del Sporting, al Sporting le entra el agobio o el Sporting se pone la zancadilla, Juan. Sí, así mismo, se la pone porque, no sé, cada partido tiene su dificultad, cada rival tiene su calidad, pero bueno, nadie contábamos, yo creo, al menos yo por lo menos no, que el Sporting podría tropezar en su campo, donde llevaba 10 victorias consecutivas, donde había ganado equipos de arriba, equipos del medio, equipos de abajo, jugando bien, mal o regular, pero siendo muy solvente, sacándolo con pegada, con buena defensa. Pues viene el Barça B, tercero por la cola, casi desahuciado, que estaba a 6 puntos de la permanencia, llevaba creo que son 6 derrotas consecutivas, 11 partidos sin ganar, o sea, todos los ingredientes para decir un partido más fácil en teoría de lo que queda de competición, donde seguro que ahí no falla el Sporting. Pues ahí es donde falló. No sé si fue una autozancadilla, si fue un tiro en el pie, si fue exceso de confianza o simplemente que el Barcelona B pues tiene buenos jugadores, tiene buen equipo, son chavales muy jóvenes pero con muchísima calidad, por algo están en el filial de uno de los mejores equipos del mundo. Y demostraron por qué les fichó el Barcelona. Demostraron que tienen un juego, que tienen fútbol, que supieron entender y leer mejor el partido que los hombres de Baraja y se tropezó cuando menos esperaba. Titulares en el Real Oviedo, el Oviedo se aleja de la orilla o el Oviedo se enreda en la segunda parte. Así es, una segunda parte en la que yo creo que es donde se producen pues, todos los problemas del Oviedo, porque en la primera parte el Oviedo jugó bien, de hecho se fue al descanso con un 1-0, modificó aunque el esquema incorporando 3 jugadores en el centro del campo, que yo creo que le dio mucho aire, era algo que se pedía, tener control en el centro del campo, parecía que con 2 hombres, bien fuera Folk y Mariga, bien fuera Folk y Rocha no se conseguía, y con 3 la verdad que sí que se consiguió, además la defensa muy adelantada, presionando la salida de balón. Por momentos recordó a ese Oviedo de finales de noviembre, de principios de enero, cuando jugó contra el Rayo y contra el Huesca en su campo, que era un equipo que daba la cara. Y una segunda parte, pues precisamente todo lo contrario. Osasuna salió a morder, salió evidentemente a hacer lo que tenía que hacer, que era ganar el partido. Una vez se supera ese arreón inicial en el que Osasuna prácticamente vivía en el área del Oviedo, llega ese penalti de Herrero tonto, pero claro, yo no sé si el jugador llega a pasar, o hubiera llegado si no llega a tocar Herrero. Lo cierto es que es un penalti muy claro. Sí que es cierto, por la lejanía que está de la portería aún, sí que es verdad que Alfonso ahí no está fit. Sí, no, yo creo que incluso hasta sale un poco lento. Ya no solo el hecho de lanzarse al suelo y darle al jugador que llegas tarde, sino el hecho de ver la jugada y avanzarte un poco antes para llegar sin problemas a la pelota. A partir de ahí el partido se igualó con ese 1-1, Osasuna tenía más fondo de armario en el banquillo que el Oviedo, sacó a David Rodríguez, sacó a Fran Mérida, que son jugadores que valen para esta categoría sobrados. El Oviedo no movió el banquillo porque no hay o porque Anquela no lo consideró necesario, y yo creo que ahí se ganó el partido. Osasuna, con los cambios que introdujo, David Rodríguez hizo lo que quiso y más en el área, y al final se llevó ese 2-1 que deja al Oviedo ya sin margen de error, y a un Osasuna pues que le das aire, porque si no llega a ganar el otro día se quedaba prácticamente sin opciones. Juan, otra vez 2 goles recibidos en la primera media hora. Sí, no salió el Sporting enchufado al partido y esta vez no hay la excusa de decir que acababa de ver que el Huesca había ganado como la semana anterior en Zaragoza. Jugó antes que sus rivales, antes que el Huesca, antes que el Rayo Vallecano, y yo creo, insisto, que fue un exceso de confianza. Dieron por hecho que haciendo las cosas medianamente normal iban a ganar, iban a tener más pegada, pero tiró Michael Santos al larguero y en la siguiente jugada marca el Barça B. El segundo gol, Mariño no está acertado. Mira que siempre estamos destacando la labor de Mariño, que ha dado un montón de puntos este año al Sporting, pero es verdad que sale por el balón y se la come. Bueno, fue un cúmulo de circunstancias que a veces puede pasar, lo que pasa que el momento, siempre es mal momento perder, pero este momento en concreto, pues mucho peor cuando quedan solamente 3 jornadas, cuando el Sporting se acababa de desenganchar del ascenso directo, tenía que meter presión a sus rivales, y bueno, esperemos que gracias a que el Huesca también tropezó al día siguiente, porque aunque el Rayo haya perdido ya son 5 puntos, ya es más complicado, esperemos que ese tropiezo en casa del Huesca le sirva todavía un poquito al Sporting, ¿no?, y pueda llegar con algo de esperanza en la última jornada. El Real Oviedo que desaprovecha, bueno, hace mucho tiempo una ventaja muy temprano, ¿no?
Sí, bueno, el Oviedo se encontró con ese gol prácticamente en el primer acercamiento que tuvo, un robo de balón de Solo Berjón que volvió a ser uno de los mejores del partido, buena carrera de Diego y al final Linares, también con ayuda del defensa que yo creo que no estuvo acertado, introdujo ese gol. El Oviedo siguió jugando como lo estaba haciendo, con un Gidi que me sorprendió, no quizás por la presencia que tuviera, el protagonismo con la pelota, sino porque era un jugador incómodo, que se pegaba al jugador que tenía que sacar la pelota de Osasuna, dificultaba mucho las cosas y eso hacía que Osasuna no jugase cómodo. Después también me sorprendió para bien Varela, era un jugador que no tenía ritmo de competición y yo creo que rindió al nivel que se le esperaba, puede ser un jugador a tener en cuenta ahora para el final de Liga, aunque en su lugar tiene a Mosa que yo creo que es un poco insustituible. Y también me gustó el rendimiento de Linares en el Oviedo porque fue muy peleón arriba, marcó el gol, de momento es el único jugador que se le ve que puede meter goles en meta rival. Y fue un partido en el que, si estuviésemos hablando de la jornada 25, dirías que el Oviedo perdió, que jugó bien, pero claro, ahora al final jugar bien o jugar mal ya no es importante, lo importante era rascar un punto mínimo o sumar los 3 y al final llegas a Oviedo sin ningún punto en la mochila. Entiendo que bueno, el tema de esta semana, Juan, en Gijón será esas opciones de ascenso directo, ¿verdad? Las cuentas, los números que, sí, hay que ir haciendo, pero claro, cuando estabas hace 2 jornadas en ascenso directo, vas a Zaragoza, pierdes, es verdad que jugando bien, pero perdiste y te viene el tercero por la cola y te gana 2-3 en el Molinón cuando llevabas esa racha que llevabas. Ahora hay cierta decepción, lógicamente. No se puede achacar nada al equipo, está tercero, está rindiendo bien, supo recuperarse en su momento cuando las cosas iban muy mal en el mes de enero, mes de febrero. Pero bueno, ahora ya que estamos ahí, yo creo que ya la exigencia ya hay que sí que pedir, intentar hablar de ascenso directo. ¿Qué pasa? Que con esta derrota te quedas un pelín descolgado, ya no dependes de ti mismo. Quedan pocos partidos, es un punto más de diferencia, una jornada menos que queda, no tienes enfrentamientos ya ni con el Huesca ni con el Rayo tú directamente para depender de ti el recortarles. Y bueno, ahora hay que hacer tu trabajo, tienes que ganar los 3 partidos y aún así esperar a que el Huesca o el Rayo fallen en 2 de los 3, lo cual es bastante complicado. Una pregunta para los dos, ha sido una locura esta semana porque es increíble que los 2 de arriba jugando en casa sumen un punto, pero luego nos encontramos con situaciones tan extrañas como un Numancia contra un Lorca que la mayoría de la gente en el Oviedo pensaba que era un rival que había sido de los peores que había pasado por el Tartín en los últimos años, también pierde allí. ¿Qué ha pasado en esta jornada, no? Sí, pues la verdad que se nota estos nervios ya de final de competición que no son tan fáciles de ganar los partidos. Hombre, bien es cierto que la clasificación todavía no es definitiva porque se está jugando ese Cádiz-Zaragoza y por tanto habrá que ver que, hombre, para el Oviedo yo creo que es mejor que el Zaragoza gane los 3 puntos porque es un rival al que ya realmente poco margen vas a tener para echarle mano. Pero sí, es una jornada extraña, ya empezó con esa victoria del Lorca 2-1 frente al Numancia que sorprendió yo creo que a todo el mundo. Era una jornada propicia para que el Oviedo en caso de ganar, de conseguir los 3 puntos, se metiera en playoff, como había sido hace 2 semanas cuando jugó en Soria, y otra oportunidad que vuelve a desperdiciar. Parece que cuanto más fácil lo tiene, cuanto más opciones tiene de volver a esa zona de playoff, pues no lo consigue. Está ahí a las puertas, pero no consigue entrar en ella y pues tampoco hay mucho más que decir. Es que al final quedan 9 puntos y yo creo que no hay margen de error, o sumas los 9 o hasta luego temporada. Es que Juan, 12 puntos esperaban esos 4 equipos y sacan 1, es una cosa rarísima porque además 3 eran en casa y 1 contra un equipo descendido, ¿no? Mirando el calendario, decías tú, más fácil para el Rayo Vallecano, en casa con el Córdoba, que estaba a 4 de la permanencia, el Sporting con el Barça B, el Huesca en casa con el Alcorcón, medio salvado, sin mucho en juego, pues ninguno pudo sumar los 3 puntos, solo el Huesca al final, que mira, que tiene coña la cosa porque al final va a ser bueno el empate en casa contra el Alcorcón para el Huesca, valorarlo de forma positiva después de las derrotas de Sporting y de Rayo Vallecano. Jornada loca, o sea, yo creo que van a ser así, va a haber más sorpresas. Yo no creo que el Sporting vaya a ganar los 3 partidos, no lo creo, espero que sí, pero no lo creo, tampoco el Huesca ni el Rayo Vallecano. Ahora se trata de ver quién falla menos, porque los de abajo están que muerden, mucho más que los de arriba. Los de mitad de la tabla, que parece que no se juegan nada, van con tranquilidad, y el Lugo le empató no sé quién esta semana también que se lo jugaba. Fíjate el Lorca y el Sevilla Atlético, la Cultural que estaba en la zona de tal. Los del playoff hay tiros por estar ahí también. Cualquier partido es muy complicado y la lógica, o sea, los jugadores de quinielas estas semanas, yo creo que lo tienen complicado porque puede pasar cualquier cosa en cualquier partido. Sí, son jornadas en las que no puedes mirar la clasificación para decir, bueno, el primero contra el 15º, pues ganará el primero porque juega en casa. No. Ya se ha demostrado esta jornada que no. El Oviedo ahora tiene un rival complicado, el Sevilla Atlético, que ya está descendido. También lo estaba el Lorca la semana pasada o esta semana y le venció al Numancia.
Es un rival que ya sabe lo que es ganar en campos importantes, venció en la Romareda frente al Zaragoza haciendo un gran partido y por tanto va a ser un partido complicado porque es un equipo que juega muy bien al fútbol y de hecho en la Ciudad Deportiva del Sevilla, en la primera vuelta el Oviedo se quedó con 1 menos y ganó sufriendo bastante el equipo de Anquela. Entonces, al final, pues va a ser un partido muy duro, pero no te queda otra que sumar los 3 puntos, porque si no, yo creo que sí que podrías decir definitivamente, en función de los resultados, adiós al playoff. Juan, la anécdota del míster, que lo vais a tener que vestir de corto, que tiene ganas de salir un acto jugar, reflejo, dijo, ¿no? que había sido. Sí, nos sorprendió, estábamos viendo el partido normal y de repente vemos que va a sacar de banda un jugador del Barça B y se abalanza como si fuera un placaje de rugby. Y dijo, ¿qué haces? ¿Qué pasó? ¿Que te insultó o algo? ¿Qué te hizo? Puede costarle caro, ¿verdad? Yo creo que sí, hay un precedente similar de esta temporada con Rubén de la Barrera, el entrenador de la Cultural, y le cayeron 4 partidos, ¿no? Si no me equivoco. Hombre, él ha pedido perdón al momento, pidió en público en la sala de prensa, le fue a la caseta del árbitro a pedirle disculpas y al jugador del Barça B también se arrepintió y dice que asumirá lo que tenga que asumir porque fue un error, un acto reflejo. Bueno, yo creo que es un poco fruto de la impotencia, de ver que su equipo no estaba haciendo en el campo lo que él tenía en mente, ver que los rivales estaban superando al Sporting en muchas facetas del juego y bueno, yo creo que fue un acto reflejo del fruto de la impotencia. Yo creo que además anduvo torpe, ¿eh? Yo estaba viendo el partido y sí que es cierto que lo que estaba intentando el entrenador del Sporting era que no sacase rápido porque había pillado al equipo sin estar organizado y podía ser una contra peligrosa para el propio Barça B. Y yo creo que llegó, quería agarrar al jugador para que no sacase, pero llegó en carrera, debió resbalar o algo, y claro, cayó encima de él y bueno, pareció más aparatoso de lo que era. Dice Juan, ese antecedente de Rubén de la Barrera fueron 4 partidos, bueno, hay que partir de la base que cualquier expulsión de un entrenador son 2, por tanto, bueno, pues serían 2 más. De hecho, es una cosa curiosa, porque cuando se sancionó a Rubén de la Barrera se decía, bueno, a ver, está entre 4 y 10 partidos, hay un precedente que era el actual entrenador del Albacete Enrique, hace bastantes años, le sancionaron con 10. Hombre, yo creo que pero eso fue distinto porque él entró al campo y cortó un contragolpe. Yo creo que sí, el balón estaba en juego, sí. A diferencia que es más grave lo de la Barrera que lo de Baraja, porque al final el balón estaba en juego, pero yo creo que se va a aplicar la misma sanción. Y bueno, no creo que sea un contratiempo para el Sporting, porque al final, pues bueno, mira, estas semanas además hay mucha polémica con el tema de los entrenadores, conexión de entrenador-banquillo, que al final, bueno, aunque no se pueda, no, se está viendo que se hace. Ahora la Liga te pone una persona, aunque vaya al palco de autoridades a ver el partido, en un palco privado o lo que sea, te pone una persona para evitar que estés con el teléfono móvil, sí, pero para que no dé mensajes. O sea, que es un inconveniente más porque los cambios va a tener que hacerlo su segundo, en función de, estará todo hablado primero, pero si pasa cualquier cosa en el partido, no va a poder comunicarse. Sí, pero hace 2 semanas el entrenador del Español, me parece que había sido expulsado, creo que era el Español en Primera División, y al final él mismo hasta reconoció en rueda de prensa que sí, que estaba en contacto con el banquillo. Al final, tretas baberras. Yo desconocía ahora mismo lo de la persona de la Liga, pero si hay una persona en la Liga y encima consigue hablar por teléfono con el banquillo, es que muy atento no debe estar. Por cierto, le habíamos comentado y se presta a veces a equívocos, cuando te expulsan no puedes estar en ningún lado. Otra cosa es que la Liga esté multando, pero realmente no puedes salir del banquillo. Eso es algo, cuando ves un entrenador ahora que luego sube a la grada y cosas de estas, eso normalmente lleva una sanción, porque tú realmente no puedes estar en el túnel ni en la grada en ese partido, sino que solamente pudes estar en el vestuario. Y los jugadores cuando se quedan justamente en el límite de la bocana. Eso está prohibido. Una cosa muy importante, en las últimas o en este partido entra un nuevo concepto, la valentía. ¿Está siendo valiente el entrenador del Real Oviedo? A la hora de los cambios, a la hora de la alineación. A la hora de los cambios, fundamentalmente. Bueno, no, a la hora de los cambios no, porque además está viendo que los hace muy tarde, pero es que realmente yo el otro día, en la segunda parte, cuando Osasuna estaba atacando al área del Oviedo, me planteaba, ¿cuál es la solución ahora? Miraba el banquillo, vale, tienes a Toché, tienes a Fabrini, tienes a Aarón, a Mariga, bueno, tienes a más jugadores, pero si es que yo creo es que ninguno de los que hay te va a poder dar algo en este concepto que tienen que dar. No puedo ampliar el banquillo, que ya son muchos, sí, ya son 7. Claro, pero yo mete los que quieras, algo ahora. Vale, podías romper ese centro del campo de 3 jugadores y colocar a un jugador de ataque, pero entonces lo que estabas haciendo es que estuviera más débil ese centro del campo. Al final lo hizo y al final llegó el gol, pero no creo que haya sido por culpa de eso. Yo creo que al final Osasuna ganó el partido de los cambios que por X o por B el Oviedo no hizo, no tiene. Lo que sí hemos dejado de forma contundente es que cuando vas perdiendo el 88 no se hace ningún cambio para ganar nada, ¿no? ¿Verdad? No, hombre, eso ha quedado claro ya, hombre, ¿no? A no ser que sea que metas a un defensa que mida 2 metros para que juegue arriba, balones al área, pues que te puede solucionar algo, sí, pero evidentemente ningún cambio de concepto en el 88 te va a dar los puntos. Juan, un tema muy importante, el Sporting 5 goles en los últimos 2 partidos, 3 que había recibido solamente en los últimos
en esa racha Sí. de 12, ¿no? Cambió radicalmente esa famosa dinámica, ¿no?, que tanto hablamos de ella en la segunda vuelta, pues cambió de... Yo creo que es una de las claves de por qué el Sporting lleva 0 puntos de 6 en las últimas jornadas, que es que ha perdido esa solidez defensiva que tenía. Yo creo que lo estaba viendo Baraja, de hecho, le quitó la titularidad a Alex Pérez, entró Guitián, quería tener una salida de balón un poco más aseada con Guitián, no estaba contento con el rendimiento defensivo del partido de Zaragoza, y buscó ese cambio, y está claro que no funcionó tampoco, no defendió nada bien el Sporting, fue uno de los peores partidos en materia defensiva, yo creo, de la temporada, al menos desde que está Baraja en el banquillo del Sporting, y hay que intentar recuperarla cuanto antes, porque también el Sporting se basaba mucho en la pegada que tenía arriba, cada vez que había una ocasión de gol, Santos la esclava, Carmona, Rubén, gente con calidad arriba, Johnny, pero si unimos a que ya no están tan finos, fíjate en Zaragoza la cantidad de ocasiones que tuvieron y no entró ninguna en la segunda parte, bueno, la de Rubén, y unimos eso a la falta de solidez defensiva atrás, Mariño ya fallando alguna vez, como el segundo gol del Barça, los centrales no estuvieron tampoco en su mejor momento, los laterales sí que suben pero dejan mucho hueco en las espaldas, sobre todo Calavera en este partido. Bueno, son un cúmulo de circunstancias que seguro que Baraja ha tomado buena nota y va a intentar corregir. Una pregunta para los dos, el arbitraje en Pamplona. Bueno, pues yo creo que tampoco ha tenido incidencia en el resultado, que al final yo creo que es lo que se le pide a un árbitro, que no cometa errores que permitan a un equipo salir con el resultado. Acertó. Sí, pero bueno, al final las tarjetas yo creo que es un elemento secundario. Acertó en el fuera de juego el árbitro Belinier, que era claro de David Rodríguez. Y demás, pues sí, mostró tarjeta. Me acuerdo de esta jugada en la primera parte, me parece que se encaró Linares con Aridane, al final también se la sacaron a la Rocha por protestar. Fue un arbitraje más europeo que español, en el sentido que en la primera parte no mostró ninguna cartulina amarilla y en la segunda, a partir de que haya enseñado la primera, ya se vino el carrusel de cartulinas y empezaron a venir unas detrás de otras. Personalmente es un tipo de arbitraje, haya acertado más o menos, que me gusta. Un árbitro que pueda llevar el partido en la primera parte sin tener que estar parándolo cada 5 segundos por una falta u otra cosa. En el Molinón, el arbitraje. Yo creo que no tuvo influencia, demasiado riguroso en alguna tarjeta, algún criterio, alguna falta, alguna cosa de estas, pero yo creo que no podemos decir que el Sporting haya perdido por el árbitro. No recuerdo tampoco ninguna jugada especialmente polémica, y las que hubo luego viendo la tele yo creo que estuvo en general acertado. Bien. Bueno, nos queda analizar el próximo partido, Sevilla Atlético. Pues un partido complicadísimo. Y es lo que dije antes, se lo dije a Juan cuando estábamos hablando de la clasificación. Si miras la tabla, vas a fallar, porque es un rival que está abajo, que está descendiendo ya desde hace varias jornadas, pero es un equipo que viene jugando bien al fútbol, que evidentemente no tiene nada que perder y va a salir a ganar el partido por el honor. Entiendo que tiene el Barça B, por ejemplo, la calidad que tiene el Barça B, pero es un equipo peligroso, como todos los filiales. El precedente que tenemos en la Ciudad Deportiva del Sevilla se ganó y se sufrió mucho, con uno menos, bien es cierto, por expulsión de Yeboah, pero se sufrió mucho. Antecedente también en campo complicado como es Zaragoza, que llevaba mucho sin perder, que no cedía puntos en casa, allí le ganan 0-1 y pudieron ser más. Al final el resultado, yo creo que por lo visto, que me acuerdo de haber visto ese partido, fue corto. Entonces es un partido tan complicado como puede ser el del Huesca. No creo que sea, hombre, evidentemente se van a jugar distintos objetivos, pero va a ser un rival al que no le puedes subestimar. Pero solo vale los 3 puntos. Este es el sábado a las 4 de la tarde. Ahora, como el Sporting el otro día, que personalmente no me gusta mucho porque prácticamente ni a mí ni a la gente que acabas de comer y te vas rápido para el estadio, pero al final es el horario que marca la Liga de Fútbol Profesional y es el horario que tienes que jugar. Juan, abrís la jornada, Tenerife. Sí. Viernes 9 de la noche, Tenerife. Yo creo que el Sporting, si quiere tener alguna opción de aguantar y de seguir soñando hasta el final, no puede hacer nada que no sea ganar. Cualquier cosa, incluso puede ser hasta matemático ya, el que el Sporting no tenga opciones de subir a primera de forma directa si pierde en Tenerife. Pero yo creo que es un partido que tiene que ganar, no hay excusas, no hay bajas. Tocamos madera, esperemos que de aquí al viernes no haya ningún problema. El Tenerife ya no se juega nada, ya ha quedado totalmente descolgado en la pelea por el playoff. Tampoco podemos decir que es que puede haber sospechas de que pueda ir primado el Tenerife, porque tampoco lo necesita el Huesca primar a nadie, ni el Rayo Vallecano, con que hagan ellos su trabajo. No, o sea, que decir, no hay factores más allá del futbolístico, que es campo de ellos, pero en principio el Sporting debería de ser mejor equipo que el Tenerife para no ganar ese partido. Da igual que sea a domicilio, da igual que sea de viernes. Yo, llegado a este punto, todo lo que no sea salir a morder y salir a hacer buen fútbol y ganar el partido además de forma solvente para incluso tener cierto ánimo de cara a las 2 últimas jornadas, saber qué hacen luego los rivales. Pero creo que tiene el Sporting todos los condicionantes para ir y ganar bien, además. Debería, vamos. Bien, lo analizamos la próxima semana, será en el análisis de prensa. Les voy a dejar con la entrevista, les voy a dejar con Juan. Ya saben ustedes que la semana anterior
teníamos un representante de las Peñas del Real Oviedo, de la Paro, turno para la gente del Sporting de Gijón y en una entrevista personal se queda Juan en un momento para luego retomar todos juntos con la tertulia de aficionados. En un momento, nos vamos a la pool. Pues continuamos aquí en Juego de Dos, en Asturias Televisión, en este derbi que tenemos semanal, los aficionados del Sporting, aficionados del Oviedo. En un segundo tendremos esa tertulia con las dos aficiones, con los dos bandos, pero antes, igual que la semana pasada hablamos con un representante de las Peñas del Real Oviedo, esta semana queríamos hacerlo con uno de las Peñas del Real Sporting, como es el caso de Adrián Núñez, que es directivo de Unipes, de la Unión de Peñas Sportinguistas. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Directivo y fundador, uno de los fundadores de esta joven asociación, ¿no? Sí, ahí llevamos peleando un poco desde que se fundó Unipes hace 7 años. En tu caso personal, tú eres de una peña con sede en Madrid, ahora has vuelto aquí a Asturias. Si es complicado ya organizar viajes, imagino que desde Madrid, encima sin poder venir al Molinón habitualmente, se os hacía más complicado, ¿no? ¿Cómo os apañáis? Bueno, se hacía un poco tedioso eso de no poder estar cada 15 días en el Molinón, pero bueno, luego la centralidad de Madrid también te facilitaba mejor para viajar a otros partidos que desde aquí, desde Asturias, pues es difícil, al sur o al Levante. Entonces, bueno, tenía sus pros y sus contras. Bueno, el año que viene en primera va a haber el 20% de equipos de primera van a ser de Madrid, va a haber 5 equipos de Madrid. Sí, casi va a aparecer un grupo de tercera división. Sí. Entre Leganés, Getafe, Rayo y Madrid y Atlético de Madrid. Bueno, dificultades, esto de fútbol moderno con los horarios que no se conocen, antes era domingo a las 5 de la tarde y fuera, y se organizaba todo mucho mejor. Imagino que el gran quebradero de cabeza de Unipes y de la Federación de Peñas Sportinguistas y de cualquier colectivo de peñas son los horarios, ¿no? Los partidos, la poca antelación con la que conocemos el calendario, ¿no? Yo creo que más allá de los colectivos es el gran problema para cualquier aficionado, porque hombre, siempre es más difícil, siempre se incrementa un poco los problemas cuando aumentas el número, pero cualquier aficionado que, por ejemplo, que haya querido viajar a Tenerife y hubiera comprado vuelos para el fin de semana, claro, se ha encontrado el partido de viernes, entonces es un problema general. Hemos visto casos sangrantes, ¿no? Como este año en León, cuando era festivo el jueves, se jugó entre semana, era la fiesta del Pilar de 12 de octubre, que cayó un jueves, pues pone el partido de martes. Dices tú, coño, es que parece que es a propósito para... Y aún así, hubo hermanamiento, hubo 2000 y pico sportinguistas, pero hay veces que parece que lo hacen a mala idea, ¿no? Da esa sensación desde fuera. Bueno, sí, la verdad es que llegan momentos que dices tú, lo están haciendo adrede para impedir que la gente viaje, pero bueno. El caso es que tienen montado un producto televisivo donde quien pone los horarios está totalmente desconectado de las realidades sociales de las ciudades donde se juegan los partidos y claro, pasan esas cosas. ¿Y cómo se puede trabajar para intentar convencerles de alguna manera que tengan cierta sensibilidad con los aficionados, que al final son sus clientes también, ¿no? Los que pagan luego las televisiones, a los que van al bar a ver el partido? Sí, al final, claro, yo también me tengo mis abonos televisivos y me gusta ver fútbol por la tele, pero obviamente... Claro, te hacen una faena porque, lo que tú dices, quien tuviera ya un billete para Tenerife, que jugamos este viernes a las 9 de la noche, quien haya sacado sábado y domingo o lunes en previsión de que igual ya le estropearon el billete, ¿no? Se va el billete con la pérdida de dinero y a lo mejor hasta días de vacaciones que te hacen perder y en fin. Oye, ¿y ahí los clubes no pueden hacer algo más? Porque al fin y al cabo esto es la Liga y la Liga son los clubes. Yo digo, jolín, yo tengo discutido a veces con algún directivo del Sporting, decir, oye, es que tenéis que hacer algo más, que al final la Liga de Fútbol sois vosotros también, ¿no? No sé hasta qué punto pueden intervenir más o no en eso. Pues ellos sabrán si pueden intervenir más o ¿Qué os dicen menos, a vosotros cuando os pero desde luego, como tú bien dices, la Liga son ellos y ellos son al final los que en sus asambleas votan unas normas. Y equipos como el Sporting, el Oviedo no trascendió, creo que no, pero el Sporting sí que ha votado a favor de la renovación de Javier Tebas. Entiendo yo que creen que están haciéndose bien las cosas, entonces. Hombre, yo creo que, claro, el dinero que ha conseguido de las televisiones, pues a muchos equipos hasta los ha salvado. Claro. Pasa que lo han hecho a costa de dejar a los aficionados, en muchos casos, en situaciones muy difíciles para poder animar a su equipo. Quizá hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Que seguro que se puede encontrar de una mejor forma entre la rentabilidad televisiva, que al final es de lo que viven los clubes principalmente, más que de los abonos, y ese factor social, ¿no? De gente animosa, aficiones como la nuestra, ¿no? Que nos gusta viajar y que montones de veces
dejamos de gastar dinero en otras ciudades. Mira las campañas que hay de turismo, ¿no? En cualquier ciudad, en cualquier diputación, región, visita La Rioja. Pues cuando vas a Logroño te joroban porque no te ponen el partido. Eso no sé si hasta las instituciones públicas deberían de, no sé si quejarse o decir algo de esto. Por supuesto, yo creo que, claro, el sector turístico es también muy importante en cualquier ciudad ahora, sobre todo aquí en España, y arriesgarte a perder viajes que te pueden dejar hasta casi 1 millón de euros a la ciudad en un fin de semana, pues deberían alzar un poco la voz, sí. ¿Y hay visos de que esto pueda mejorar? Cuando hablamos con responsables de la Liga siempre nos dicen, bueno, estamos mejorando, antes se sabía los 10 días antes del partido, ahora ya hay veces que con mes y medio de antelación. Bueno, es que lo que tendría que ser es poner, el día que sale el calendario de toda la Liga, de toda la temporada en el mes de julio, pues poner ya los horarios, que luego puede haber matices por si un equipo juega en Europa, por si hay un partido aplazado, puedes matizar algo, pero que el 95% de los horarios, no sé por qué no se pueden ya distribuir ese día, ¿no? Como en Inglaterra, yo creo que se hace. Sí, en Inglaterra luego sí que es verdad que se modifican bastante también, pero tener algo, una base, ¿no?, sobre la que organizarte. Claro, efectivamente. Yo soy muy partidario de que los clubs, cada equipo tenga un par de horarios donde jueguen sus equipos, sus partidos de local, y entonces más o menos ya vas a poder hacer. Sabes que en San Mamés el Atleti juega o el domingo a tal hora o el sábado a tal, ¿no?, para organizarse. Bueno, pues a ver si entran por el aro y vamos teniendo algún avance, ¿no?, en ese sentido. Luego la afición del Sporting, yo creo que está todo dicho. La Mareona, cómo somos, cómo nos gusta viajar, lo bien que nos tratan, ¿no?, por España, porque es verdad que se mueve bastante dinero, porque no somos de ir a pasear por el parque cuando vamos a los sitios, nos gusta empaparnos de la gastronomía y de lo típico de cada sitio. Pero cuando vemos que hay 5.000 espectadores del Sporting en Zorrilla, que son los mismos que tuvo esta semana el Huesca en su campo, como local, que hay 800 personas en Cádiz, que va a haber gente en Tenerife, que hay gente en toda España. Eso, cuando vamos por ahí por España, yo creo que ya somos conocidos como la simpática Mareona por todo lo que viajamos, pero la gente sigue alucinando con nosotros, ¿no? Sí, todavía el otro día en Zaragoza fue una buena muestra, y además allí que se junta también otra afición también bastante viajera, bastante animosa, aunque un poco de capa caída estos últimos años, pues te lo dicen y dicen, bueno, ojalá. Me decían, ojalá estéis aquí otra vez dentro de un mes, y yo, bueno, espero que no. Pero bueno. El año que viene en primera, que suban ellos en playoff y nosotros directos, si nos da tiempo. ¿Nos dará tiempo a coger al Huesca en estos 3 partidos o al Rayo? Hay que aferrarse a la esperanza. Pero fue un palo lo de este sábado, ¿eh? Sí, este sábado fue un bajonazo. No contábamos con ello, pero bueno. Lo que tenemos no siempre se va a ganar, no siempre va a estar el equipo al 100%. Quería preguntarte, tenemos poco tiempo, Adrián. Este verano hay un evento muy importante a nivel internacional que se organiza en Gijón. Mira, más turismo que atrae en este caso Unipes y las asociaciones a las que pertenece. Cuéntanos, ¿qué va a haber aquí? Bueno, se va a celebrar el segundo Summer Network Meeting de Football Supporters Europe, que es un colectivo de aficionados. ¿Y en castellano? ¿Eso cómo es? En un encuentro de trabajo de verano. De la asociación europea es Football Supporters Europe, y es una asociación, como te digo, de aficionados a nivel europeo. ¿Cuánta gente calculáis que pueda venir a Gijón solo para esto? Bueno, esperamos unos 100-150 personas. Bueno, no está mal. Supongo que ahí el ayuntamiento estará contento, ¿no? Encantado, dará facilidades para que... Sí, nos están echando una mano con todo lo que pueden. ¿Y qué se va a tratar? ¿Cuál es el tema del día, el asunto? ¿Cuántos días van a ser? ¿Es entrada libre? Sí, la entrada es libre. La gente se puede registrar en snm18.com. Tendrá lugar en la Universidad Laboral. Y qué mejor escenario, ¿no? Del 19 al 22 de julio. Y bueno, estamos terminando de elaborar el programa, pero bueno, va a estar muy centrado en seguridad, políticas de control de masas, policiales, que en Europa pues, preocupa bastante cuando vienen aquí a España en los desplazamientos europeos, que no están acostumbrados a una policía tampoco dialogante. Fíjate los rusos, como pasó en Bilbao, fíjate con los del Olympique de Marsella, hay bastante, está un tema delicado, sí. Y luego pues otros temas también como la implantación del oficial de enlace con la afición, que es una figura que en España no está muy extendida.
y bueno, que creemos que es muy necesaria para manejar aficiones pues tan activas como la Mariona. Como la Mariona. Nosotros. Del 19 al 22 de julio, aquí en Gijón, en la Universidad Laboral, Unipes organiza, en colaboración con sus asociaciones, ¿no?, digamos, internacionales, 3 días de charlas, de coloquios, de participación de cualquier aficionado que quiera pasarse por allí, y tiene muy buena pinta, y lo organiza Unipes y lo ha traído a Asturias, a nuestra región y a la ciudad de Gijón. Adrián Núñez, que vaya todo muy bien, directivo de Unipes, a seguir trabajando. ¿Cuántas peñas sois ya en Unipes? Somos 45 peñas. Bueno, para llevar 7 años no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Y cada día la de más gente, ¿no? Como dice Matías. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en Juego de Dos. A ti, Juan. Bueno, pues continuamos hablando, ahora ya sí en formato enseguida de tertulia, con nuestros aficionados habituales, tanto del Sporting como del Oviedo. Tiempo de tertulia, en Juego de Dos, tiempo de los aficionados. Hay que analizar lo ocurrido el sábado y hay que analizar también de lo que resta de aquí al final, esas 3 jornadas y las posibilidades de ambos conjuntos. Tu equipo, Juan. Mi equipo, ya estaba con nosotros hace un momento, directivo de Unipes, nos acompaña Adrián Núñez. ¿Qué tal, Adrián? Hasta ahora fue entrevista, hablamos de Unipes, hablamos de la Mariona, ahora es cuando entramos al cuerpo a cuerpo, ¿eh? Va a ser distinto, no creas tú que va a ser tan suave, ¿eh? Yo aviso navegante, ya lo saben los telespectadores y lo sabe Joaquín Rato. Joaquín, muy buenas. Buenas, Juan. Bueno, en el caso del Real Oviedo, cuando la cosa se complica, el equipo titular, Pedro Ayongo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Marco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y de mano agradecerte porque se va a quedar con nosotros en el análisis de los próximos rivales. Nos va a analizar tanto Tenerife, como en el caso del Real Oviedo, el Sevilla Atlético. Todo tuyo, Juan. Nada, traspié, paso atrás, no sé si hay opciones todavía de meterse en ascenso directo, Joaquín. Bueno, opciones matemáticamente hay, quedan 9 puntos en juego, estás a 4. Lo veo complicado. Yo para ascender Sporting dije que tenía la semana pasada que tenía que ganar los próximos 4 partidos. Ahora yo creo que el objetivo que tiene que tener el equipo es ganar el viernes en Tenerife, asegurar la 3ª plaza y depende de lo que hagan el Huesca Rayo, si tienes opciones, intentar luchar. Si no, pues igual la última jornada, dar descanso a ciertos jugadores que ven bastante cargados y estar pensando sobre todo en el playoff. ¿Tú eres de los que tira la toalla, Adrián, o no? ¿O mientras haya matemáticas lo peleamos? Mientras haya vida, hay esperanza. Además, parece que hemos cogido práctica en los últimos años. Sí, se nos da bien estas últimas jornadas. Eso de andar poniendo velas a todas las vírgenes que conozcamos. Así que, bueno, ahora que... La Santina, con la Santina nos vale, hombre, que la Santina. Fuimos a Zaragoza y la del Pilar no nos hizo mucho caso. Claro, está el Huesca, está el Zaragoza ahí, no miro para nosotros. Pero bueno, se puede todavía, ¿no? Se puede al menos intentarlo. En el caso del Real Oviedo, hay que reconocer, ocurría lo mismo que con el Sporting, los dos perdían y los dos han sumado un puntito más a sus objetivos. ¿Cómo lo ves? Hombre, si analizamos un poco el partido de Pamplona, yo creo que hicimos una primera parte más que digna. La verdad que la primera parte nos fuimos con un resultado positivo, pero yo creo que la segunda parte los Osasuna nos comió la tostada desde el minuto 1 hasta el minuto 45 de la segunda, y prueba es que nos levantaron el partido por méritos propios. Fuimos inferiores y el Osasuna fue justo vencedor. Marco, ¿qué ocurrió en Pamplona? Bueno, realmente que solo jugamos 45 minutos y no nos dimos cuenta de que los partidos duran 90 y muchos minutos, los que los colegiados quieran que duren. Realmente leímos 45 minutos muy bien al equipo de Diego Martínez, fuimos superiores, conseguimos un gol y no supimos defenderlo, ¿no? Es decir, realmente hay que saber lo que te estás jugando, que estás en los últimos cartuchos que puedes disparar, que el Real Oviedo realmente con 1-0, con un equipo que llevaba 2 meses sin ganar en casa, con un equipo que realmente también le pesa el que tiene que subir sí o sí, porque era un recién descendido, tiene una plantilla espectacular, y al final los cambios en la banqueta de Diego Martínez hicieron que Osasuna diera 4 pasos adelante y nosotros diéramos 7 atrás, y al final el resultado creo que ha sido hasta justo. Juan, decía Marco ahora que los partidos duran el tiempo que diga el árbitro. Vosotros os enfadáis porque, bueno, pita el árbitro en un córner a favor, ¿no? Sí, un córner. Debemos de entender todos que el 93 es el 93 para todo el mundo, sea un córner o sea cualquier cosa. Eso es, te iba a recordar
El famoso gol de Marchena al Sporting en el minuto 96, cuando había añadido 4, dejó sacar y nos empató que estaba Sandoval en el banquillo, ¿no? Si no me estaba... El reglamento, no tenemos ya el colegiado, dice muy claro que se pita exceptuando un penalti, creo recordar, Marco, corrígeme, Sí, es lo único que se puede sacar, ¿no? Prolongar por él. El resto ni una falta directa, ni un córner. Nos parece mal a todos, pero sí que es verdad que... Son 3, sí, que al final los 3 son, a veces, él puede decidir que en un momento hay que poner 10 segundos más o quitar 10 segundos. Pero se habla como una barbaridad, yo lo he visto en la prensa relativo al partido de Gijón, que es una barbaridad que un árbitro quite un final del partido, bueno, sacando un córner a favor. Pero es lo que hay. No, yo estoy de acuerdo con el árbitro, si lo hacen todos, pero como dije, en La Coruña nos pasó que habían puesto 4 minutos y te empata, de aquellas estabas jugando el ascenso primera con el Deportivo a Coruña, te empata el Deportivo pasando 2 minutos y te deja sacar el saque de esquina. En esa jugada, si marca gol el Deportivo, marca gol Marchena, se acaba el partido. Entonces, más barbaridad. En un Real Madrid-Leganés muy reciente, el jugador del Leganés, ya con disposición de hacer el golpeo, pita al final del encuentro porque creía que era el minuto 94 y que no se tenía que jugar ni un segundo más. Y en todo caso, 25 corners sacados el otro día y no valieron para nada, o sea que por uno más no creo que fuera... Y 25 en Zaragoza. No, en Zaragoza me refería yo, más un montón de ellos también sacó el Sporting, que no está bien en la jugadas de estrategia de balón parado, no está... Mira que empezó bien Baraja los primeros partidos, no lo está aprovechando el Sporting, eso puede ser uno de los factores de este bajón. Estuvo a punto de salir otra vez la jugada, la de Carmona por abajo, pero la verdad es que los balones arriba no estamos ganando. Y eso que en teoría tienes a Federico Barba, tienes a gente que en teoría debería de ser... Michael Santos va muy bien de cabeza. Pero si te fijas en los centrales de Sporting, ninguno ha marcado gol esta temporada. Mientras Alex Pérez un gol lleva. O sea, estás hablando de Barba, Guitián, Juan Rodríguez, o sea, solo lleva un gol. O sea, Por eso comento, por ejemplo, que el Sporting, por ejemplo, en un juego aéreo, defensivamente suelen estar bastante bien, pero ofensivamente. Bueno, ¿y qué le pasó a este Sporting? Que no contábamos con ello, yo creo que nadie. Un batacazo así contra el tercero por la cola, con la racha de victorias que llevaba el Sporting, la racha de derrotas que llevaba el Barça B. Se cruzaron dinámicas y pasó lo que pasó. Lo habíamos comentado aquí la semana pasada, que el Barça B jugaba su último cartucho. El Barça B, si llegaba a perder en el Molinón, prácticamente era equipo de Segunda División B. Estamos hablando de un gran equipo, aunque esté ahí abajo, lo comentamos la semana pasada, de fichajes. Un jugador, por ejemplo, que nos marcó el gol, que Sporting suspiró por él, Nahuel, que lo quisieron fichar, traerlo cedido. En primera lo quisieron fichar en primera, no te dejó, te marchó del Villarreal para el Betis. Me parece que es un pedazo de jugador impresionante. La cantera del Barcelona hoy en día es un filial atípico, como comentamos muchas veces. Se permiten el lujo de traer jugadores cedidos que te vienen de primera. Llámese Cristian Rivera, que conocemos tanto aquí en Gijón como en Oviedo. Digo, jugadores muy importantes. Diego Costas, que el año pasado fue uno de los mejores centrales en Segunda División. O sea, estamos hablando de, a mí me parece un gran equipo, que lo raro era que estuviese ahí abajo. Entonces yo lo dije aquí la semana pasada, era un rival que tenía mucho miedo porque se jugaba todo, con el poder que tiene lo que es el Fútbol Club Barcelona, que si hablamos de presupuesto, es el equipo con mayor presupuesto de todos los que están en la Segunda División. Pero sinceramente, después de 39 jornadas, ¿no crees que está en el puesto que se merece? Sí, estoy diciendo, pero no quita para que un partido solo, que por calidad y por plantilla, lo dije aquí, por calidad de jugadores, yo te digo que al final cada uno está donde se merece. Obviamente el Lorca está en descenso y el Lorca el otro día fastidió a un equipo de Numancia. Un equipo con mejor plantilla que el Barcelona, aspirando a subir a Primera División, ¿tú crees realmente que por muy buen equipo que sea el Barcelona Atlético te puede llevar 3 puntos? Pero bueno, mira, se podemos decir al Rayo Vallecano esta semana con el Córdoba. Esa misma pregunta lo podemos decir, lo están diciendo Vallecas. Que el Rayo que va líder. Joaquín, no me seas gallego, no me contestes con una pregunta. Solo te lo pregunto a ti. Hay muchas sorpresas. Obviamente el Oviedo estaba por encima de Osasuna y Osasuna ha ganado al Real Oviedo. Entonces, por eso te digo, el Oviedo tiene ejemplos, aquí sin ir más lejos, como el Alcorcón, un equipo que está abajo, ha perdido en casa. Yo dije bien claro que la Segunda División es una liga muy igualada, que cualquier equipo te puede dar sorpresas. Estamos hablando Huesca 1 o Alcorcón 1. Entonces, cualquier equipo de Segunda División son profesionales. ¿Crees que es lo mismo que Osasuna te gane al Real Oviedo, que estaba un punto por debajo, que el Barcelona le gane al Sporting? Bueno, es lo mismo. ¿Tú crees que los 3 puntos que habéis perdido el sábado en el Molinón no os hacen mucho daño? Y si no vas a 3, vas a 6. Que perdiste los 2 partidos con el Barça B.
Voy a los 6 puntos. Lo mismo había ocurrido la semana anterior. Entonces, con por eso te Zaragoza, estoy diciendo bien claro. Y hay equipos, como vengo diciendo yo aquí, que los equipos de abajo van a quitar muchos puntos a equipos de arriba. Si no me equivoco, cuando se perdió con el Barça, corregirme, se Se echa echó, Paco Herrera, ¿no? se echó, Justo efectivamente. cumplió una Esta vuelta. semana con lo que se queda el Sporting, entiendo de este partido, es que Baraja puede ser titular, ¿no? Porque se le vio con ganas de entrar al campo. ¿Cómo está Bueno, ese ganas de tema? tocar el balón y encargar a los jugadores. Efectivamente. ¿Cómo está ese tema? Efectivamente, no, el árbitro Va a ser titular, lógicamente lo expulsaron y oye, supongo que le caerán 4 partidos, me parece más o menos que fue lo, Puede por ser lo el que primero. fue el tema de, igual que el entrenador de ¿cómo se llama? Del Albacete y el entrenador de la cultura del Enrique Deportivo Martín Leonesa, y otro día Rubén de la también. Cuando toca el balón. Rubén de la Barrera, entonces me parece, oye, está el Si reglamento, son, lo hizo mal, se si equivocó. son 4 partidos, podría ser el primero de la promoción contra el Oviedo, se baraja esa posibilidad. Sí, no viene el partido. Todo exactamente ¿Cómo está igual. ¿Se baraja ese partido, escucha, entonces? Yo prefiero que no ¿Cómo está ese me tema? importa menos, por ejemplo, que esté Baraja, por ejemplo, que me falte Michael Santos para jugar, porque al final los que juegan son los jugadores, entonces todo lo que se tenga que hablar puede entrenar durante la semana y tienes un segundo. Marco estaba diciendo, y lo hemos contado muchas veces, que los partidos no se juegan con 11 futbolistas, se juegan con 14 titulares, y por ejemplo ahí el Real Oviedo está fallando, entiendo, ¿no? Por ejemplo, te digo porque hay una persona que el domingo es importante, por mucho que digamos, puede variar, Además, puede variar no es lo mismo, o debe variar el ritmo no es en el lo caso mismo que... estar el primer entrenador, que es el que transmite la fuerza Bueno, que ha transmitido el señor Rubén Baraja al Sporting, con su presencia ahí, a la prueba está donde ha metido al equipo, y puede ser un factor importante. Yo creo que los entrenadores fuera, aparte de que no podemos dirigir el equipo, a veces sufrimos porque queremos hacer cosas que no sabemos si nuestro segundo lo va a hacer o no, y realmente es importante que Rubén esté en el campo. La cultura leonesa, perdón, un segundo solo. La cultura leonesa, Rubén, me parece que ha estado 4 partidos sancionados, han ganado 3 y han empatado 1. Me parece que han conseguido la mejor racha que estás hablando. Que se vaya el entrenador. Nada, que no. No, pero bueno, Oye, no hay gobiernos autonómicos, en una palabra, que cada vez que juegues contra el Barça B quedáis sin entrenador, en una palabra. Sí, por unas cosas o por otras, sí. Era Marcelino también el que teníamos una buena racha con el sancionado de ganar partidos. Sí, ¿no? Marcelino era muy de estar sancionado también. Sí. No obstante, el otro día creo que después del tercer gol del Barça, que se notó bastante que el equipo se quedó un poco sin capacidad de reacción, y probablemente con Baraja allí se podría haber hecho más. No lo sé. No lo sé. Baraja no es muy dado a cambiar el sistema ni a subir a un central arriba cuando se va perdiendo. Cambia hombre por hombre, pone a Rubén en la banda, quitó a John y metió un segundo delantero. Y no es muy de revolucionar los partidos o el sistema táctico. Suele ser hombre por hombre, más que aunque vayas perdiendo, ¿eh? No es muy dado a hacer todo eso. No sé si se le echan falta que quizá cambie más cosas, ¿no? Que puede haber variantes de decir, oye, ahora vamos a hacer juego directo, vamos a quitar un medio centro y sacar otro delantero. Es muy estático, ¿no? En cuanto a eso. Marco y Pedro, yo creo que se introduce definitivamente una palabra clave en el Real Oviedo, es la valentía, ¿no? Total. Definitivamente hay que ser valientes. Hay que ser valientes, hay que... Osasuna fue a por el partido, nosotros esperar un poco lo que ocurría. El problema Esa fue palabra ese. ya tiene que ser, ¿no? Vamos a ver, nos quedan 3 partidos. Yo ayer lo decía, hasta que las matemáticas digan que no, estos que sí. Tienes 59 puntos, es verdad que hay mucho invitado a la fiesta, porque está Cádiz, está Osasuna, está Valladolid, y hay un puesto para todos ellos, incluso Numancia, que está empatado con el Valladolid. Hay que ser valiente, hay que saber lo que te estás jugando, tienes 9 puntos en litigio. A priori sigo manteniendo lo que un calendario más accesible que el de otros equipos, pero ayer mismamente se ve que el más tonto te hace un traje. Es decir, el Sevilla viene aquí el sábado y... ¿Sábado o el domingo? Sábado. Viene aquí el sábado y es un equipo ya descendido, como vino aquí el Lorca descendido, que parecía que haberle ganado había sido, y el Lorca ayer te la mediolía. 6 victorias, 11 empates, 22 derrotas. Los últimos 3 partidos perdidos fuera de casa. ¿Le puedes tener miedo al Sevilla? No, yo no te estoy diciendo que le voy a tener miedo, te estoy diciendo que voy a tener el mismo respeto al Sevilla que le puedo tener a cualquier equipo, más si cabe la que están liando. Déjame acabar. Si no se hace, es que no se merece. ¿Voy a ser más claro? Es decir, si no se hace, no se merece. No me lo puede reñir usted los jueves y los lunes. No, el jueves no lo reñí. Decida usted uno de los dos. O sea, El jueves no lo queda reñí. siempre con la señora, pero el jueves no lo reñí. Encima no lleva a Natalia el jueves. Hay una cosa clara, ¿no? Los números dicen que sí, que te puedes meter, pero la dinámica dice que no. Es decir, dice que no porque tienes que ir a jugarte un partido fuera de casa. Yo llevo desde el domingo por la mañana haciendo números y números donde
sacar puntos donde pierde el Cádiz, donde pierde el Numancia, donde pierde Zaragoza, y al final los números no salen. Pero eso es una barbaridad hacerlo. Eso es. Viendo esta al final no salen con los 3 de arriba, ¿no? Por una sencilla razón, porque la dinámica del equipo es muy mala, es decir, de juego, y cuando no hay juego, porque al final tú, si al contrario le estás agobiando en su área, si tienes una posesión de balón, que realmente tienes 4 o 5 ocasiones por partido, que realmente eres mejor, pues al final sales con esa cosa de que, como el Sporting salió de Zaragoza, ¿no? Pues jugando así, decía Aguja, que se ganarían los 4 partidos siguientes. No se jugó así, se jugó peor y se perdió. Pero el Real Oviedo pasa eso, es decir, Real Oviedo no da cosas de poder ganar fuera de casa a nadie ahora mismo. Todo tuyo, Juan. No, es verdad. Jugando como en Zaragoza, como la segunda parte de Zaragoza, yo creo que hubiéramos ganado al Barcelona B, pero el rival juega, el rival es bueno, tiene un buen equipo y el Sporting pues no jugó como la segunda parte de Zaragoza y por eso perdió. Dos cosas que preocupan, entiendo, en el sportinguismo. Primero es Johnny, el rendimiento de los últimos partidos seguramente, y bueno, también no ha estado tan fino, lo decía Juan antes en el análisis de prensa, Mateo Mariño, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué ocurre con Johnny? Yo creo que es el concepto, todo. Realmente me parece que hay que recuperar, como dijo Mariño en una entrevista, me parece que sí, no sé si soy o ayer. Hoy por la mañana. Sí, hoy por la mañana, de que tienen que recuperar el sistema defensivo que estás haciendo. Por ejemplo, el Barça B me parece que llegó muy fácil, entró muy fácil. Los 3 goles llegan por la banda derecha, la banda de Calavera, prácticamente son exactamente iguales. Digo, entonces me parece que esa solidez que tenía defensiva el Sporting, en la primera parte, tanto en Zaragoza como en el partido contra el Barça B, la han perdido. Digo, lo de Mariño, yo no creo que sea el culpable Mariño. No digo, he dicho eso, ¿eh? No. Pudo haber hecho algo más en el segundo gol. En el segundo gol, pero, por ejemplo, muchas veces igual estamos siempre con dinámicas. Igual la primera que tienes te va al larguero, sale para abajo, claro. Entonces ya se ve la cosa mal. Y aparte de lo que comenté la semana pasada, a mí el Barça B tenía mucho miedo, mucho respeto a esos equipos que se juegan todo. Una cosa que no he entendido de los dos equipos, en el Oviedo no entendía, por ejemplo, la presencia de gente que no ha jugado mucho, llámese Varela. Lo que no he entendido tampoco es el cambio en el Sporting, la presencia de Lora. Es una cosa que no logro ver. Calavera creo que algún pinchacillo tuvo, alguna cosa. Que creo que no estoy seguro al 100%, pero me suena de comentarlo en zona mixta que tuvo alguna cosa y que pidió por precaución. Lora, entiendo. Y yo en el campo lo entendí casi como un cambio de homenaje, pues previsiblemente dejará el equipo y prácticamente me pareció eso. Pero perdiendo ya. O sea, lo metió para y me falló 2-3. Pero faltaban 3 minutos, 4 minutos. Entonces, en cambio, yo me parece que había pedido que estaba algo estaba cogiendo y él hizo un gesto al banquillo, entonces me parece que fue por ahí. Yo creo que en el Oviedo descongestiona todo el quitar a Mosa, ¿no? Mosa tiene 5 tarjetas, venía de no jugar partidos anteriores y parecía que era el número 1, el gran crack que tenemos en el Real Oviedo, ¿no? Para cambiar un futbolista, para cambiar un futbolista resulta que haces 2 cambios. Metes a Gidi en el centro del campo, que no cuentas con él, que crees que está trabajando mal durante la semana, y lo pones para reforzar el trabajo que no puede hacer Varela, y al final el equipo, pues en un momento determinado, va a perder gas. Y ha sido que tienes que hacer esos cambios, el equipo da un paso atrás, lo que tienes trabajado con gente que ya tienes para jugar el balón en el medio del campo, lo pierdes y realmente pues al final te pasan por encima. Eso ocurre lo mismo que en el tema de Costa, por ejemplo, que perdiendo un central rapidísimo tienes que incorporar dos o una línea de 3 para intentar cubrir lo que uno era capaz de casi hacer de solo. El planteamiento original no era malo y se demostró porque la primera parte del Oviedo fue buena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Osasuna te hace 2 cambios y tú o no lo sabes contrarrestar o no tienes gente que te pueda contrarrestar esos 2 cambios que al final son los que te la lían. El resumen del partido es así de simple, no hay más. Es así, o dicho de otra manera, el segundo partido que le juegan al Real Oviedo no eres capaz de reaccionar. Efectivamente. Estaba Miguel de las Cuevas motivando a sus compañeros, hombre. Una pregunta para los dos. Han tenido ustedes, tanto el Real Oviedo como el Sporting de Gijón, un mediocentro absolutamente con un futuro tremendo y no lo hemos sabido ver ninguno de los dos, el señor Rivera, porque entiendo que por lo menos a mi entender ha hecho un tremendo partido en el Molinón el otro día y ustedes andan con un cedido, nosotros andamos también con varios intentando cubrir esa posición, no lo hemos visto, es una pena, ¿no? Usted que es un hombre de cantera. Pero un jugador cuando está en la cantera ya tenía ideas ya de marcharse para el Atlético de Madrid, yo lo sé bastante bien, el Sporting ahí no lo dejó marchar, entonces el padre y él mismo ya tenían decidido nada más acabar ese año que estuvo el último año de juvenil de División Honor sin jugar, marchó para el Oviedo. Bien, no lo ven en Gijón, ¿por qué no lo ven en Oviedo, Marco? Hombre, yo creo que al final hay unos problemas pues en Secretaría Técnica
no ven lo que tienen ahí, el Eibar anda muy listo y realmente ahora está en un club donde le viene como anillo al dedo. Es decir, el sistema con el que juega el Barcelona, para él, que es un hombre con un poderío físico impresionante y cuando tiene el balón sabe a qué jugar. Realmente Valverde ya le llevó a entrenar con el primer equipo, ya le llevó en Copa del Rey, y yo creo que si tuviera la suerte de en un momento determinado darle el cambio a Sergio Busquets en algunos partidos, yo creo que jugando en el primer equipo todavía sería más futbolista de lo que es. Hombre, muchos canteranos por ahí que están repartidos. Me viene a la memoria Manu García, por ejemplo, que está en la Liga Holandesa, en Primera División, haciendo partidazos. Y aquí nos lo robó, digamos, el Manchester City cuando tenía 16 años o 15 años, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya es muy tarde. En el caso del Real Oviedo, por ejemplo, además se marcha, como dice Marco, en un momento en la primera temporada del señor Egea, efectivamente, Egea, y el Oviedo incluso tiene dos mediocentros normalitos y no lo acaba de ver, no lo acaba de dar aquí en Gijón yo me acuerdo el salto, ¿no? Sigo bastante el fútbol base, digo, yo me acuerdo de verlo jugar, el Sporting le quiso renovar y de aquella, pues os comentaba los problemas que tuvieron, lo quiso el Atlético de Madrid, el Sporting se negó a que fuese el Atlético de Madrid y se pasó el año en blanco. Entonces al acabar el último año fue cuando se marchó para el Oviedo. Estando en Oviedo, ficha por el Eibar en temporada, es decir, no sé cuántos partidos del final de temporada y ahora se lo ve. Es evidente que en enero ya se puede fichar y en el momento que se lo había llevado. Ya tuvo algún encontronazo con Mendilibar nada más llegar, por eso salió del Eibar. Una cosa es la calidad y otra cosa es... Le cede porque Mendilibar cree que tiene que crecer futbolísticamente, porque él tiene un equipo hecho, un equipo con gente veterana en el centro del campo. A la prueba están los números del Eibar y sale la oportunidad del Barcelona. Entonces, cree que va a jugar muchos minutos, que va a crecer como futbolista y que el año que viene va a tener un futbolista muy, muy, muy hecho. Un Mendilibar, además, que hace una cosa el otro día que se hace muy poco en el fútbol, esto que saques a un futbolista y que a los 20 minutos, a los 25 minutos lo vuelvas a quitar. Eso demuestra... Eso ya lo hizo alguna vez en Valladolid. Valladolid era muy... Demuestra una personalidad, la verdad, no es que tiene tremenda. Problemas en decir, oye, pues me equivoco en el cambio, o te saco para que hagas esto y no lo haces, entonces a la caseta otra vez. Para eso Mendilibar nos anda con tonterías. Le cuesta muchísimo. Los cambios en el... Bueno, que nos lo digan a nosotros. Los cambios en el 89% de los minutos es en el 70, 60 y pico, ya a partir de ahí empezamos cambios. Antes prácticamente es imposible. Los entrenadores, porque Paco era exactamente igual. Igual. Eran a partir del minuto 70 cuando empiezas a cambiar jugadores. Y hay entrenadores que no hacen ni los tres. Sí. Bueno, en el Barça. Luis Enrique en el Barça. Luis Enrique alguna vez tampoco. Luis Enrique en el Barça. Y luego hay otros entrenadores que sabes que siempre va a ser el cambio en el minuto tal y este en el minuto tal. Exactamente. Mira, ayer, por ejemplo, una cosa que me gustó José Alberto, al descanso el equipo va mal, cambió con dos jugadores fuera. Entonces, si tienes que cambiar. Pero es por lo que estamos hablando. Un equipo no son 11, son 14 titulares. Y el que no lo vea así, el que no vea que son las armas que tiene Marco, nos gana por eso. No está haciendo bien su trabajo. Te pagan por tomar decisiones y no lo haces. A ti te gana Osasuna por los cambios. Sí. Porque Diego Martínez ve dónde está el peligro de su equipo, ¿no? Y mete un hombre más en el medio del campo, un hombre que sabe de qué va esto del fútbol y de tenerla y de dar el último pase, mete gente muy rápida como Rodríguez arriba y al final te ganan el partido. Que no y significa... más, incluso meten los goles los dos, tiene hasta el acierto. Marco, no significa eso que te vaya a salir bien. Quiere decir que tienes que intentar hacer cosas. Y luego llegas a prensa y dices, he intentado hacer esto, hemos perdido, lo siento, he tenido que tomar decisiones. Ahora, si lo tomas en el 89, como está tomando últimamente el Oviedo, ciertos partidos, en el caso de Viti. Por cierto, quiero hablar de una cosa, además es que quiero que os mojéis en ese tema. El otro día sale una conversación, lo hemos comentado antes, pero vosotros como aficionados, en los cuales sale el capitán del Real Oviedo y dice que ha estado hablando con el míster y una de las cosas que tratan es que nadie se quede en el camino. Es cierto, cuando ves la alineación, que nadie se queda en el camino, excepto los canteranos. Se quedado en el camino, los canteranos. Y este año solamente jugó Viti en algún partido y jugó Steven, que encima marca gol y el premio que tiene es no ir convocado. Claro. Viti igual pagó los platos rotos de la jugada que ya Alcorcón, ¿puede ser? No lo sé. A mí me parece un jugador de calidad. No lo sé, pero sí se cuenta muy poco con él, no porque haya pagado los platos rotos. No, bueno, te pregunto, que no lo Edu Cortina se lesiona en Copa del Rey allá por el mes de septiembre y no se cuenta más con él, ¿no? Borja Sánchez no se le da ni una oportunidad cuando necesites un jugón en el medio del campo, alguien que sea distinto a lo que tienes, tampoco se le da ninguna oportunidad. Steven, que para ir fuera de casa
puede perfectamente, no para jugar a lo mejor de mano, ¿no? Que nadie dice que no puede jugar, pero al final juega 20 minutos en Valladolid, da una asistencia de gol, juega 15 minutos contra el Granada y te da el gol de ganar, y realmente no se cuenta con ellos. No se cuenta con ellos, y ahí es donde ellos se cierran, ¿no? Y futbolistas como Linares no quieren que venga gente de abajo que les quite el sitio. Y eso es, no, que nadie se quede en el camino. De los 20 que estamos, o los 24, pero que nadie venga del B ni del juvenil. Como hacer una piña propia, ¿no? Sin abrirse a lo que venga por detrás, pues eso es política también de cantera. Eso en el club también, más arriba, hablo de dirección deportiva, tendrá que sentarse con Anquela y decir, oye, ¿qué pasa con esta jornada? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Por qué no han ido? ¿Qué explicación puede haber? Ha pasado en el Sporting, incluso acordaros los partidos en los que jugaba el Sporting sin un solo asturiano, que se le criticó mucho eso a Paco Herrera en la primera vuelta, y ahora está jugando Sergio, está jugando Johnny, está jugando Canella, está jugando... me faltaba alguno más por ahí. Bueno, si contamos como canterano... Pablo Pérez, Ritián, iba a decir como canterano, que ahora esté cedido y Sacántabro, pero es verdad que Nacho Méndez y Juan Rodríguez yo creo que han entendido el papel que le pedía Baraja. Puede gustarnos más o menos, ¿no? El decir, oye, cuando haga falta tirar de vosotros, os vamos a llamar. Mientras tanto, vais con el B. Y yo creo que lo han entendido bien y se echó mano de ellos. Yo creo que también con la campaña que está haciendo el B se ha optado por a lo mejor no tirar tanto de ellos y dejarlos ahí. Eso es el absurdo. Lo mismo que podemos decir lo que se es trata, absurdo, puede ser absurdo. Pero... Sí, lo que se trata es que si yo saco un futbolista, no porque saque, por sacarlo, sino por mis necesidades. Es decir, si Dani Martín, el portero, es decir, tiene que jugar titular, como en su momento se reclamó jugar titular, no tiene por qué jugar en el B, jugará en el A. Y si el B pierde, mala suerte. Ahora, que si encima el B gana, perfecto. Pero lo que se supone es que tanto el Vetusta como el Sporting Atlético están para nutrir al primer equipo. Y si eres capaz de sacar 1, 2 o 3 futbolistas, sería perfecto. No ser campeón, porque el campeón, a lo mejor en segunda B no tanto, pero en tercera se les supone. Totalmente, yo estoy de acuerdo con nunca aparece en el currículum de un equipo, en el palmarés, nunca aparece en los equipos filiales los campeonatos que han conseguido. Lo que aparece evidentemente es cuántos han podido llegar. Yo totalmente de acuerdo con Marco, no hace... Es una reflexión absolutamente, bueno, pues la única coherente que se puede hacer, no hay otra. No hay otra. Es que nosotros lo vimos el año pasado, la tercera división es una tercera, quitándolo, puede ser el filial del Sporting, el filial del Oviedo, que pueden ser semiprofesionales, entre comillas. La mayoría de los jugadores, yo tengo compañeros, gente que estuvimos entrenando, que están jugando fútbol en tercera división, estudiantes o están trabajando. Entonces, que entrenan 3 días por semana, 4 días cuando pueden. Entonces, prácticamente es una tercera división, digo, que no tiene tampoco mucho mérito estar ahí arriba, porque lo lógico es que tanto el Sporting, el filial del Sporting, como ocurrió el año pasado, como el filial del Oviedo este año, lo lógico es que estén ahí arriba luchando por el campeonato. Yo dije el otro día que bueno, que el Vetusta había quedado campeón y que a lo mejor no se subía a los jugadores porque se quería quedar con el Vetusta campeón, pero es que ese argumento se me contradice porque el Vetusta queda campeón a 3-4 jornadas del final y ni ahí se suben. Es decir, tampoco me vale, porque esta jornada pueden haber viajado jugadores que ya no dependen de nada, porque el Vetusta ya no se estaba jugando absolutamente nada. Vendrá la explicación del club, por parte del club, que es que hay que prepararla. Bueno, pero tienes ahora 15 días para preparar, pero no... Eso es lo que está diciendo Marco, no hay posibilidad, o sea... Tu primer el filial tiene que nutrir al primer equipo. Solo hay un objetivo. Está claro, y el demás es... La prioridad de todos los clubes es el primer equipo. Lo demás, el cuento chinos, es el primer equipo lo que interesa. Yo lo que me refería con Juan y con Nacho Méndez es que al venir, por ejemplo, Hernán Santana, en el sitio de Nacho Méndez, Baraja mismo lo ha explicado, dice, ahora Nacho va a seguir entrenando con nosotros, pero va a jugar habitualmente con el B, salvo que yo le necesite, tenga alguna baja, entonces él ha entendido que está para reforzar cuando yo lo pida. Mientras tanto, puedo jugar en el filial. Y es peor todavía por aquí, cualquier entrenador que llega, pasó el año pasado con Fernando Hierro y pasa este año con Anquela. Los últimos 3. Los últimos, o sea, dicen siempre lo mismo cuando llega. Vamos a contar con la cantera, los jugadores de la casa. Es populismo puro, también van a ser importantes. Va avanzando la temporada, los pueden convocar al principio, como decía Marco, en partido de Copa del Rey, que convoca Prendes y demás. Pero es que luego desaparecen, es decir, no existe para el primer equipo. ¿Qué os parece, por cierto? Pero hay una cosa muy simple. Tú no puedes tirar de cantera cuando haces una plantilla con 25 futbolistas. Claro. Ya la cierras, es decir, tú si haces una plantilla de 18 más es 4 o 5 normal que suban cuando que tires de cantera. Que no se te queden en el camino los tuyos. Sale la frase perfecta de Linares. Claro. Que ninguno de los nuestros se quede en el camino. Es decir,
si yo hago 25, si yo hago 25, esos son los míos. Es imposible que nadie... Ahora, si yo hago una plantilla de 18, pues tarjetas, lesiones, no sé qué, pues tengo que tirar de Prendes, tengo que tirar de Borja, tengo que tirar de Steven, tengo que tirar de Gorka el Súbelo portero. un delantero a los dos de arriba que son capitanes. Eso, súbelo. Claro. Por cierto, pertenece a la tertulia, se te ponen los dientes largos a todos, viendo por ejemplo ayer al Levante, viendo que ha tenido que ser un equipo discreto que acabe con una liga creo que no tiene mucho valor. Si un Barcelona llega a acabar imbatido, entiendo que hubiese sido, a mí no me parece que sea justo, es imposible que una liga grande, un equipo acabe imbatido, y que lo haya hecho un equipo pequeño que viene el año pasado de la segunda está bien, ¿no? Es bonito, ¿no? A mí me gustó, sí. Realmente el Levante, independientemente del equipo sí, que puedas tener, equipo que fuese. la afinidad que muchas tengas, veces te alegras de que no... A mí lo que no me gusta es esto, que sea un monopolio la Liga Española, que sea entre dos equipos. Pero prácticamente la Liga Española yo creo que es un monopolio entre Barcelona y Real Madrid. Tanto Atlético Madrid, Valencia prácticamente están luchando, Villarreal, Sevilla, luchar por la Champions. Prácticamente, yo siempre, los últimos años, quitando una vez que te puede ganar Liga el Atlético Madrid... Sí, pero ¿cómo es la italiana? 7 años seguidos la Juventus. ¿Cómo es la alemana? Año tras año el Bayern. Pedro, Inglaterra ahora está más abierto, pero... ¿Paseillo para el Levante? ¿Pedimos? Sí, ¿no? Deberíamos, ¿no? Sí, no. deberíamos. ¿no? Por esta broma del Madrid-Barcelona, entiendo que le ha hecho bien al fútbol, ¿no? Es que pierde mucho valor una liga en la que un equipo acabe imbatido, a los demás los dejas, entiendo, Marco... Yo creo que el flaco favor lo ha hecho mal, ¿no? Es decir, tú si dejas en casa al mejor jugador jamás salido de alguna madre, es decir, puede pasar eso, que un equipo sea valiente como fue ayer el Levante, con mucho, sí, pero muy bien, además cuantos, el Boateng impresionante, Bardí muy bien, Coque, es decir, el equipo fue impresionante, además cómo fue, porque te puede ganar 1-0 con el autobús y no sé qué, no, te fue a ganar el partido, ¿no? Y te metió 1, y te metió 2, y te metió 3, luego es verdad que la pegada que tiene el Barcelona es descomunal, pero yo creo que incluso esos minutos, si llega a estar Lionel Messi, hubiese hasta cambiado el partido. Y quiero decir muy claro que puedo ser más madridista y más obedista que nadie, pero chapó a lo que hace Messi en un campo de fútbol. La prueba fue del Pijuán, que no sé, cuando salió él, el propio es Sevilla que el se rival, mete cuando atrás. lo tiene enfrente es otra cosa. Son esos jugadores que te marcan la diferencia en muchas cosas, tanto a favor de tu equipo como a favor del contrario. Pues volviendo, extrapolando lo del Barça a lo nuestro, es como cuando quitaban a Johnny, que nos quejamos. ¿Por qué quitas a Johnny cuando estás perdiendo el partido, no? Que sorprendió ese cambio. Eso es cierto. Lo hacía mucho además Anquela también, por ejemplo, al principio con Saúl, que luego se cambió, porque siempre puedes esperar algo de él, efectivamente. Claro. Siempre hay una falta. Son los futbolistas que pueden esperar algo. No toca un balón todo el partido. Recibe uno, se gira, mete un golazo y te levanta el partido. Hay cierta gente que es el futbolista que te va a atacar, que te va y que te puede dar algo. Siempre condiciona un poco más a la defensa y que te condiciona al rival. Un futbolista que, bueno, pero ahí yo rompo más la previsible. lanza en favor de Baraja, porque sinceramente, es decir, es un buen futbolista, pero no es un futbolista de tal. Entonces cambia al final. Si tengo que quitar a Michael, me atrevo. Si tengo que quitar a Johnny, me atrevo. Como lo quitó en Cádiz, que no estaba haciendo nada, y dice, pues a lo mejor entra Pablo y en una de estas me coge una y me la mete. Pero en Almería no había tocado balón y en el minuto 81 roba y marca y en el 83 pero sois de entrenadores valientes y de entrenadores que incluso cuando le pega una patada delante de una botella y tal, se sabe callar y sabe cogerle el martes y decir. Entonces me gustan los entrenadores que quieren cambiar algo en los 90 también minutos. los buenos en el campo. Pero tú no crees que también el compañero... Yo me quedo con Juan, porque yo creo que el compañero asume que de ti puede esperar algo. Es decir, el compañero sabe que lo estás haciendo mal, sí, que llevas... pero saca, me parece que fue Ismael, ¿no? Por él. No. Sacó a Nano Mesa. Pasó a Rubén a la banda y sacó a Nano Mesa. Pues saca un hombre de arriba, un hombre que también viene de jugar en primera, que puede hacer cositas. El cambio de él era Rubén, como es todas las semanas, como se criticó la semana pasada, que por no quitar a Rubén y por volver a cambiar y pasó a Rubén a la banda y quita a Johnny, porque es lo que yo decía, coño, quita un medio centro, quita un central, vete arriba. Que a Rubén Baraja
ese run le haya hecho hacer un cambio yo creo que sí. de Johnny por Rubén. Yo creo que cambió, a él naturalmente le salía a quitar a Rubén y dijo, te voy a hacer un dal y apagó un apaño. Y el cambio era Sergio o era Guitián y tiras para arriba ya con todo porque el empate no te valía. Rubén estaba con un nivel de confianza tremendo, o sea, vio como... El empate ahí te valía. Pero lo ha dicho la semana pasada, siempre era su primer cambio. El empate en Cádiz te valía. Tú lo diste aquí como súper bueno. En Cádiz sí, hombre, pero no en casa contra el Barça B. Entonces, en el Molinón contra el Barça B, jugando antes que el Huesca y que el Rayo, no te valía el empate. Último minuto, señores. ¿Tenerife? No, bueno, ganar, yo como dije antes al principio de la tertulia, ganar al Tenerife para intentar asegurar el tercer puesto. Y no queda mucha liga, ya lo sabe usted. No, quedamos 9 puntos, pero eso, digo, ganar al Tenerife y asegurar la tercera plaza. Luego que juegue el Huesca el lunes y a ver lo que pasa. Bueno, Tenerife que tiene además un entrenador de hace poco y que la gente tiene que hacer méritos para seguir, o sea que no va a ser un partido fácil. No, ya vemos que no hay partidos fáciles. Mira, el Alcorcón sin tampoco demasiadas apreturas, pues va y puntúa en Huesca. Y bueno, el Sporting a dejarse la ansiedad que se vio el otro día por momentos aquí en casa y a Tenerife a ganar y a esperar. Juan Cerras con Tenerife. Hay que ganar, sí, lo que te decía antes, si no ganas no mereces subir de forma directa porque no se juega nada, porque vas a jugar antes que tus rivales, porque el Tenerife tampoco va a ir ni primado ni nada, porque al Huesca y al Rayo no hace falta ahora mismo primar a nadie ni motivar a nadie, ¿tal? No hay excusa y si queremos subir directo hay que ganar. Juan, Marco, en el caso está claro que los que se clasifiquen para el playoff, ninguno es fiable. Te quiero decir, capaces de lo mejor, de lo peor, lo estamos viendo. No, eso está claro. Llámese Sporting Oviedo, llámese Numancia, Valladolid, cualquiera de Osasuna, los que se clasifique no va a ser fiable. Son gente, además, todos no va a haber favorito, por decirlo de alguna de forma. subir, ver que el que siempre entra de sexto, pues entra con una moral prácticamente doble. Últimos años subieron los sextos, el año del Córdoba, el año de los Osasuna, el año pasado el Getafe, pero ya tenía un plantillón y venía con Bordalás bordándolo desde que cogió el equipo él, y subió porque fue el mejor equipo. Si lo llega a coger primero, posiblemente hubiera subido directamente, ¿no? Pero que cualquiera de ellos, Sporting, Zaragoza, Valladolid, Osasuna, Real Oviedo, cualquiera de ellos, equipos de capital de provincia, que me he dejado al Numancia, lo sé, sí. Me he dejado al Numancia, que posiblemente entre, pero que realmente, te digo, los que he nombrado son equipos, no son fiables ninguno. No son fiables. Pedro, cerramos en Sevilla. Precioso que dentro de los que vayan a entrar en playoffs no haya un claro favorito. Y yendo al partido contra el Sevilla, si tenemos que sacar 9 puntos, evidentemente el primero es que ganarlo, sí o sí. Perfecto, nos vamos, señores, me está esperando o me voy a quedar con Marco porque me tiene que analizar un poco más en profundidad tanto a Tenerife como a Sevilla Atlético. Nos vamos a Publi en un momento y estamos con él. Recta final en el programa de hoy y agradecemos muchísimo la presencia de Marco que se haya quedado con nosotros después de la tertulia. Tenemos a Pino unos días de fuera y por tanto aprovechamos a Marco que también nos puede hacer un gran análisis de los dos rivales. Marco, empezamos con el Tenerife, en el caso del Sporting. ¿Qué Tenerife se puede encontrar el Sporting? El equipo de Echeverría ha quedado fuera prácticamente ya de todas las opciones, aunque los números digan que en algún momento se podría meter, con 54 puntos. Desde que cogió el equipo Echeverría, pues viene jugando con un sistema 1-4-4-2, tiene un futbolista top como es Longo, que está lesionado, que tiene 12 goles, que no puede jugar contra el Sporting de Gijón, tiene un exjugador de la cantera del Real Sporting como es el Raúl Cámara, y ahora mismo, pues bueno, en el mes de febrero Echeverría sustituyó a Martí. Hace pues los primeros 6 partidos se hubiese metido otra vez en la zona de arriba, con 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas es el bagaje que tiene Echeverría. Realmente pues le falta su mejor goleador, que acabamos de decir que es Longo con 12, tiene 2 futbolistas como Casadejos y Juan Villar con 9 goles cada uno. Tiene un señor equipo, tiene un buen portero como es Dani Hernández, tiene gente,
gusta mucho, el hijo de Milla, me parece Luis que es. Milla, que es el pivote, Sí. viene del Fuenlabrada, lo ficha, me parece que fue Echeverría el que lo trajo para el Tenerife. Es un jugador similar en el trato al balón que es su padre, pero con mucha más fuerza, con mucha más llegada, un futbolista que venía de la segunda B, para que se vean que se puede jugar en la segunda A, que puede ser protagonista, si los entrenadores creen que aquel que sepa jugar al fútbol puede jugar en cualquier categoría, y el Tenerife ha apostado por Luis Milla, que lo está haciendo, pero que muy bien. Aunque se vea fuera efectivamente de los puestos ya que dan lugar a la promoción, sí que es verdad que hay que hacer méritos, entiendo, para quedarse en ese equipo, porque parece que la continuidad del míster está asegurada, que se ha desvinculado definitivamente del Atlético de Bilbao, creo. Sí, precisamente en estas últimas semanas ha renovado por el Tenerife. Aquella gente quieren hacer un proyecto porque es un equipo que ya lleva unos años peleando por volver a la máxima categoría del fútbol español, y hay futbolistas que irrumpieron, por ejemplo, el día del Real Oviedo, Mula, que venía cedido del Málaga, pues ayer se va a la banqueta, no juega ningún minuto con el equipo. Vitolo tampoco está jugando. Es decir, realmente hay gente que tenía un nombre y que se está yendo fuera y que está perdiendo la oportunidad de renovar por el Tenerife o de estar en el fútbol profesional el año que viene. Anticipas un partido duro, un partido difícil para el Sporting, entiendo. Bueno, es un partido en el que realmente la relajación, digamos, por los puntos, porque ya sabes que te ves prácticamente fuera de los playoffs de ascenso, le puede hacer el fútbol ese bonito que venía haciendo los primeros partidos el equipo de Tenerife. El Sporting tiene que ir a ganar sí o sí, si quiere estar optando a ver qué pasa con el Huesca, porque yo creo que ya el Rayo Vallecano no le va a coger, y realmente si no es capaz de ganar en la isla, lo va a pasar mal, incluso para luego afrontar el playoff de ascenso. Les recordamos, abre la jornada del Sporting de Gijón, será el viernes a las 9 de la noche contra el Tenerife, y bueno, intentando luchar por esos dos primeros puestos que dan derecho al ascenso directo. El sábado a las 4 de la tarde visita el Carlos Artiérez, el Sevilla Atlético. ¿Qué podemos decir del Sevilla Atlético, Marco? Bueno, pues un equipo típico filial, ¿no? Un equipo con una media de 21 años, el equipo de TVNet pues tiene muy pocos puntos, 25 goles solo a favor por 55 en contra. Tiene futbolistas de mucha calidad, futbolistas que están entrenando ahora con Caparrós, como son Pozo, un mediapunta exquisito de un buen toque de balón, o como es Lara, un extremo izquierdo de 18 años. Su mejor goleador es Carlos Fernández, con 8 dianas, y no puede venir al Carlos Tartiere por una lesión. Es un equipo que juega con un sistema 1-4-4-2 o 1-3-5-2, dependiendo de si juega en casa o juega fuera. Realmente es un equipo que va a venir pues realmente en las últimas jornadas. En las últimas jornadas pues ha conseguido 2 victorias que nadie esperaba, pero tiene solo 6 victorias, 11 empates y 22 derrotas. Recordamos que el año pasado, por ejemplo, había hecho una gran temporada, pero que hubo muchos futbolistas que salieron, incluso algunos para Primera División, sí, ¿verdad? Incluso o Borja Lasso, que están en Osasuna. Realmente lo que se trata de un filial es eso, ¿no? Es eso, que realmente el entrenador que está en Osasuna, Diego Martínez, realmente lo que se trata de un filial es que compita para ponerse en el escaparate, ¿no? Si realmente eres capaz de subir dos futbolistas que tengan un valor ahora de mercado de 400.000 euros, como puede tener Pozo o como puede tener Lara, en el momento que juegues en el primer equipo te vas a valorar en 3-4 millones de euros. Realmente eso es lo que quiere el Sevilla, ¿no? Y si encima te pueden salir futbolistas como Jesús Navas, como Reyes en su época, como Sergio Ramos, pues eso es el toque y lo que busca el Sevilla. Yo creo que pecó de tener demasiada juventud en el equipo. El tener tanta juventud le lleva pues a encontrarse abajo, a no ser feliz con su fútbol, a tener que incluso jugar a veces a amarrar partidos, que no es lo que venían acostumbrando en su juvenil ni en su equipo filial, y cuando te ves ahí no eres capaz, la liga se te hace eterna y a falta de 6 jornadas pues estás en la segunda B.
Comentabas antes, además, con un entrenador de la primera plantilla que sí suele mirar para abajo, ¿no? Un Caparrós que efectivamente le gusta. Sí, ya el primer día llevó a 2 futbolistas a entrenar, te vuelvo a repetir, a Pozo y a Lara, y a Carlos Fernández, que es el máximo goleador, lo tenía para llevar, tiene una lesión, pero sí es un entrenador que mira, y un entrenador que realmente no le caen los anillos si tiene que poner a un jugador del filial. Si realmente lo que necesitas lo tienes en casa, no busques nada, aunque realmente haya que cerrar ese círculo de esos 25 futbolistas que tengas en la primera plantilla. Tú lo decías antes y me dabas los números, si tú llegas a una situación un poco apretada, si tú tienes que elegir contra quién tienes que jugar, este es uno de los que pondrías, ¿verdad? Hombre, yo estoy claro, ¿no? Es decir, si al final solo has ganado de 39 partidos 6 y te tienes que elegir, yo, por ejemplo, que me voy a jugar mi campeonato en mi categoría el domingo, pues voy a jugar con el penúltimo, pues quiero jugar primero con el penúltimo que no jugarme con el segundo, ¿no? El Real Oviedo pues tiene un buen punto donde ganar y realmente yo elegiría al Sevilla o al Lorca, que lo hemos pasado anteriormente, antes que al Zaragoza, al Numancia o a los Osasuna. Aunque, y esta es la última pregunta, el Oviedo ha confirmado lo mismo que otros equipos, que el peor enemigo que tiene son ellos mismos, ¿no? Hay algún partido en el que dices, joder, ¿cómo cambia una cosa de una a otra? Sí. Y dice, lo más preocupante es lo que tú puedas hacer, ¿no? Sí, realmente, vamos a ver, el otro día se vieron 2 caras muy distintas, 45 minutos del Real Oviedo, donde fue a por el partido, donde tenía las cosas claras de cómo tenían que jugar los futbolistas, dónde tenían que apretar, y el equipo se sentía a gusto. Realmente el segundo tiempo fue la cara B o la cara C. Es decir, yo no sé si eso viene del entrenador o viene de la poca confianza que tienen los futbolistas en llegar ahí arriba y realmente han dado un paso atrás. Nuestro rival ahora mismo somos nosotros mismos. Si los Saúl, si los Aarón, si los Toché o los Linares se deciden a jugar, pues realmente no tendríamos que tener problemas con el Sevilla Atlético. Llegamos al final del programa. Estaría un cacho porque me encanta hablar de fútbol con mi amigo Marco. Que ustedes quieren escucharlo a él y a Pedro, pues lo tienen en Master Goal los jueves a las 10 de la noche en la radio. Ahí tienen una tertulia del Real Oviedo en el que lo hacen de forma espléndida. Lo dicho, mi agradecimiento por estar ahí. Volvemos el próximo lunes, será a las 10 de la noche, estaremos hasta las 12. Buena suerte para los 2 equipos asturianos y analizamos la próxima semana, el lunes, como decimos. Tengan ustedes una muy buena noche, muy buena semana, perdón, y muy buenas noches.